We have another successful testimony right here, okay? Basically, our patient, can you describe how you came in here first? About a month ago, 3 weeks ago, I came in with extreme pain in my shoulder, my arm, my back. I wasn't sleeping at all. I was completely miserable, and on a scale of 1 to 10, my pain was like at a 10. Wow. And when I came here, within the first few days, we started immediately getting some great results. And after following the treatment plan, I'm probably about 95% back to my original feeling great, happy person that I normally am. That's very good. And we are in the middle of the treatment, yes. So we expect better results later on in order to your body to function a little bit better and start looking for this, okay? Definitely. Your body is renewing, and that's an amazing thing. And I appreciate everything you've done. I'm completely amazed and grateful that I was able to find you. That's very good. Do you know that there is already 130 people, approximately the average per day, that are passing away every day in the US because of the use or abuse of opioids? We are in a crisis with the painkillers that the people are using and abusing. Sure. What do you tell to those people that are taking the medication for pain or this over-the-counter medication, and they don't know there is another option to treat this type of conditions? What do you say to that people? I can say that I didn't know these statistics. Fortunately, I didn't have to take any pain medication. I tried just your normal Advil, and when nothing like that worked, I said, I need to go see a professional. Okay. I would say look at other options like chiropractic, for example. Okay. It's changed my life since I was in my teens all the way up until my 40s now. And I'm a strong believer that alternative medicines like chiropractic, for example, is crucial for me. That's very good. And for everybody. I'm so happy for your results. That tells one more time that the body have an innate ability to heal. Yeah. We just have to remove that whatever is affecting that healing to happen, and you're gonna see miracles in your life. Okay? It has been quick and wonderful. And That's I thank awesome. you for all of that. Thank you for ¿Sabías que en los departamentos de San Andrés Islas y La Guajira no hay industrias manufactureras? Pero sí representan un mercado de más de 1.100.000 colombianos consumiendo bienes y servicios. Por ello, las lamentables realidades nacionales. Esto tiene que cambiar. Cancillerías estudiantiles, vanguardistas en Latinoamérica y pioneros y líderes del emprendimiento escolar en Colombia. Mayores informes en Línea Tecnológica Nacional 428-20533 Medellín. Me alegra mucho poderla saber que sí, hay que estar siempre positiva, maravillosamente. 18, Dios mediante. Cancillerías estudiantiles, 1.500.000 beneficiarios en Colombia, 105 municipios, 8 departamentos, 100.000 docentes formados en Colombia, 40.000 empresas creadas en la década del emprendimiento en el 10% de la nación, más de 1.000 millones en premios entregados. Cancillerías estudiantiles, generando oportunidades en y para los colombianos y desde temprana edad. Cancillerías estudiantiles, especialistas con 15 años de experiencia práctica, generando oportunidades y formando comunidades competitivas, con perfil diferenciado en todos los estratos sociales y económicos. Cancillerías estudiantiles, vanguardistas en Latinoamérica y pioneros y líderes del emprendimiento escolar en Colombia. A mí deme un aguardiente.
Cancillerías Estudiantiles apoyó y apoya a Raza Pana ahora en el Factor X. Vota enviando un mensaje de texto al código 6565 con el nombre de Raza Pana. ¿Cómo dice Raza Pana? ¡Arriba! Raza Pana, segundo emprendimiento musical finalista por la región Caribe en el Factor X, apoyado por las Cancillerías Estudiantiles de Colombia, pionero y líder del emprendimiento escolar en Colombia. Recuerda, código 6565, Raza Pana. ¿Sabes cuánta falta me hace mujer? Te llevo dentro de mi corazón. Cancillerías Estudiantiles, líder del emprendimiento escolar en Colombia. Cancillerías Estudiantiles. Buenos días, bienvenidos al acto virtual número 8 del programa Colombia Emprende Tecnológicamente Neoestudiempresas. Queremos darle la bienvenida en esta ocasión a Fresh Pollo con sus productos cárnicos en el Caribe colombiano, en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Una institucionalidad más que se une al programa Colombia Emprende Tecnológicamente Neoestudiempresas. Iniciamos el acto virtual número 8 escuchando el himno nacional de Colombia a cargo de Ana Catalina Vargas por su interpretación, con su interpretación magistral del himno nacional de Colombia.
Para contrataciones en el celular 300-773-9934. Para tus tratamientos de problemas esqueletales, neuronales y musculares especializados en los Estados Unidos, contacta Chiropractic Center en la Florida. Encuéntranos en Facebook como Chiropractic Center. Nos acompañan en la instalación del acto virtual número 8 la doctora Clemcy desde Colonia, en Alemania. Doctora Clemcy Salza, buenos días. Buenos días para todos ustedes, muy buenos días para ti y para todo el equipo. Estoy muy emocionada realmente con esta invitación porque es maravilloso ver toda esa gran labor que están haciendo a favor de la cultura y del emprendimiento en nuestro país y bueno, también a nivel internacional. Más adelante vamos a dialogar un poco también sobre nuestros proyectos y vamos a tratar de crear esa sinergia a través de las redes para volvernos mucho más fuertes y, como yo digo siempre, atravesando estas fronteras que se hacen cada vez más cercanas gracias al uso de todas estas tecnologías. Vamos a conectarnos y a dar lo mejor de cada uno de nosotros. En mi caso, pues hablarles de mi gestión fuera de Colombia ya hace más de 25 años. Gracias por la invitación. Con todo el cariño y gracias por estar en el programa. Igualmente nos acompaña la múltiple campeona del mundo, Laura Isabel Gómez. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar hoy aquí con todos ustedes, compartiendo un poquito de lo que son las historias reales de los deportistas de Colombia y, por supuesto, invitando a todas las personas que están conectadas a que se atrevan a soñar en grande. Claro que sí, claro que sí. Pasamos inmediatamente entonces a darte la palabra porque entendemos que están ya en los clasificatorios para la selección de la nueva selección Colombia y deseándote los mayores éxitos y que sigas cosechando muchos triunfos para Colombia. Prevención al industrial Rolando González Báez en los Estados Unidos. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera ponente el día de hoy, quien es Laura Gómez. Te invitamos a comprar el pan de la mona y de esta forma apoyas el programa Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas. Más informes en @elpandelamona en Facebook. El Pan de la Mona sabe rico, con domicilios en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Saludamos a los más de 130,000 estudiantes, colegios, docentes y personas conectadas desde 18 departamentos a hoy en el programa Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas. E invitamos en una nueva estrategia de cofinanciación del programa y por autorización de Facebook a comprar las estrellitas que aparecen desde el en vivo anterior en la parte inferior derecha de sus pantallas, amigos del aparato ideológico escolar, colegios de Colombia y del hemisferio que nos acompañan el día de hoy. Esta es nuestra segunda estrategia de monetización de Facebook en apoyo al programa. Gracias. Nuestra primera ponente el día de hoy es Laura Isabel Gómez Quintero, múltiple campeona mundial de patinaje por Colombia. Nos acompaña para facilitarnos su ponencia Atrévete a soñar en grande. Laura Isabel Gómez ha participado, tiene estudios en ingeniería biomédica. Entre sus participaciones nacionales se encuentra el segundo puesto en la cuarta válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba combinada de pista 10.000 metros en Cúcuta, Club Paisa Patín. 2014, tercer puesto en la quinta válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba combinada. En el 2014, segundo puesto en el Campeonato Nacional Interligas, categoría mayores. Prueba combinada, pista 10.000 metros en Cartagena, Club Paisa Patín.
2014 igualmente, tercer puesto en el Campeonato Nacional Interligas. Categoría mayores, prueba maratón en Cartagena, selección Antioquia. Cuarto puesto en el Campeonato Nacional Interligas, categoría mayores, prueba eliminación ruta 20.000 metros en Cartagena, selección Antioquia. 2015, primer puesto en el Campeonato Nacional Interclubes, categoría mayores, prueba puntos 10.000 metros en Cartagena, Club Paisa Patín. En el 2015 igualmente, tercer puesto en la tercera válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba eliminación pista 15.000 metros en Bucaramanga. Tercer puesto en la tercera válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba eliminación ruta 20.000 metros Bucaramanga. Primer puesto en el campeonato nacional selectivo de selección Colombia, categoría mayores. Prueba combinada, pista 10.000 metros Guarne. Segundo puesto en el Campeonato Nacional Selectivo de Selección Colombia, categoría mayores, prueba eliminación pista, 15.000 metros, Guarne, Club Paine. Segundo puesto en el Campeonato Nacional Selectivo de Selección Colombia, categoría mayores, prueba puntos, ruta, 10.000 metros en Río Negro, Club Paine. Primer puesto en la primera válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba combinada, pista, 10.000 metros, Río Negro, Club Paine. Segundo puesto en la primera válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba puntos, ruta 10.000 metros, Río Negro, Club Paine. Tercer puesto en la primera válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba eliminación ruta 20.000 metros, Río Negro, Club Paine. Cuarto puesto en la primera válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba eliminación pista 15.000 metros en Río Negro, Club Paine. Cuarto puesto en los 20º Juegos Deportivos Nacionales, Carlos Lleras Restrepo, categoría única, prueba eliminación pista 15.000 metros, Guarne, selección Antioquia. Primer puesto en los 20º Juegos Deportivos Nacionales, Carlos Lleras Restrepo, categoría única, prueba relevos pista, 3.000 metros en Guarne, selección Antioquia. Quinto puesto en los 20º Juegos Deportivos Nacionales, Carlos Lleras Restrepo, categoría única, prueba maratón, 42 kilómetros, Río Negro. Campeona de los 20º Juegos Deportivos Nacionales, Carlos Lleras Restrepo, Guarne y Río Negro, por la selección Antioquia. Segundo puesto en la quinta válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba puntos, ruta 10.000 metros, Bogotá, Club Paine. Tercer puesto en la sexta válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba de puntos, pista 10.000 metros, Guarne, Club Paine. Primer puesto en la sexta válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba de puntos, ruta 10.000 metros, Guarne, Club Paine. En el 2016, tercer puesto en la sexta válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba eliminación ruta 20.000 metros en Guarne. Primer puesto en el Campeonato Nacional Interligas, categoría mayores, prueba relevos ruta 5.000 metros en Buga, Colombia. Segundo puesto en la primera válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba eliminación pista 15.000 metros en Guarne. Primer puesto en la sexta válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba de puntos, ruta 10.000 metros en Cúcuta, Club Paine. Tercer puesto en el 2017 en la sexta válida nacional interclubes, categoría mayores, prueba eliminación, ruta 20.000 metros, Cúcuta, Club Paine. Tercer puesto en el Campeonato Nacional Interligas, categoría mayores, prueba relevo 5.000 metros, categoría selección Antioquia, Cartagena. 2017, primer puesto en la tercera válida nacional de patinaje sobre hielo, categoría mayores. Prueba a 1.000 metros, Salt Lake City, Estados Unidos. Primer puesto en la tercera válida nacional de patinaje sobre hielo, categoría mayores. Prueba a 1.500 metros, Salt Lake City en Estados Unidos. Primer puesto, tercera válida nacional de patinaje sobre hielo, categoría mayores. Prueba a 3.000 metros en Salt Lake City, Estados Unidos. 2017 igualmente, primer puesto en la tercera válida nacional de patinaje sobre hielo, categoría mayores, prueba 5.000 metros,
Salt Lake City, Estados Unidos. 2019, segundo puesto en la primera válida nacional Interclubes, categoría mayores, prueba eliminación ruta 15.000 metros, Bogotá, Club Pine. Primer puesto en la segunda válida nacional Interclubes, categoría mayores, prueba puntos más eliminación pista 10.000 metros, Envigado, Club Pine. Primer puesto en la segunda válida nacional Interclubes, categoría mayores, prueba puntos, ruta 10.000 metros, Envigado, Club Pine. Segundo puesto en la segunda válida nacional Interclubes, categoría mayores, prueba eliminación ruta 15.000 metros, Envigado, Club Pine. Tercer puesto en la segunda válida nacional Interclubes, categoría mayores, prueba eliminación pista 10.000 metros en Envigado, Club Pine. Finalmente, en el 2019, segundo puesto en los Juegos Deportivos Nacionales, categoría única, prueba relevos ruta 5.000 metros, Cartagena, Bolívar, selección Antioquia. 2019, tercer puesto en los Juegos Deportivos Nacionales, categoría única, prueba puntos, eliminación pista 10.000 metros, Cartagena, Bolívar, selección Antioquia. Primer puesto en la sexta válida nacional de patinaje sobre hielo, categoría mayores, prueba 3.000 metros en Salt Lake City, Estados Unidos. 2017, primer puesto en la sexta válida nacional de patinaje sobre hielo, categoría mayores, prueba de 1.000 metros en Salt Lake City, Estados Unidos. Primer puesto en la sexta válida nacional de patinaje sobre hielo, categoría mayores, prueba 1.500 metros en Salt Lake City, Estados Unidos. En el 2020, segundo puesto en la primera válida nacional Interclubes, categoría mayores, prueba 3.000 metros contrarreloj individual Envigado, Club Pine. 2022, poseedora de todos los récords en patinaje sobre hielo. Hoy nos acompaña la doctora Laura Isabel Gómez Quintero, múltiple campeona mundial en el programa Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas, para compartirnos la ponencia Atrévete a soñar en grande. Apreciada Laura, ¿qué tal la experiencia como primera patinadora colombiana y de los primeros compatriotas en unas Olimpiadas de invierno? Asombrados con todo este background que llevas ya de experticia, no solo local, regional, nacional, sino de corte mundial, y que sean muchas más. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esa introducción tan bonita y la verdad, como tú decías, ser el primer deportista o la primera mujer colombiana en representar a un país tan bonito en unos Juegos Olímpicos de invierno para mí siempre fue un motivo de orgullo, y hacerlo por 2 veces consecutivas, pues más. La verdad, para mí, yo cuando era pequeña no sabía que esto podía lograrlo porque dentro de nuestras posibilidades en Colombia no existe el hielo, pero con el paso de los años fui conociendo este deporte y me cautivó demasiado al punto de que quise ir a intentar estar allí. Y bueno, de verdad que cuando tú tienes las metas muy claras, los objetivos claros y tú te levantas todos los días con la mejor disposición para trabajar por ello, pues definitivamente la recompensa llega. Y a mí me llegó y yo sé que en este país tan bonito hay potencial de sobra para que los deportistas, los jóvenes, las niñas, los niños se atrevan a soñar y que tengan claro esos sueños para que algún día como yo y como muchos otros puedan lograr todas estas metas propuestas. Perfecto, perfecto. Bueno, estás entonces llegando ya a Guarne. Entendemos que están en proceso de la nueva selección Colombia. ¿Y cómo es el trámite? Porque es que, qué barbaridad, una selección completa de campeones del mundo para seleccionar entre campeones del mundo y que campeones del mundo queden por fuera de la selección Colombia. O sea, eso es completamente exorbitante. Es mucho el estrés que se maneja en este momento previo a la selección de la nueva selección Colombia, Laura. Bueno, la verdad es que estos días es un poquito estresante el tema por lo que tú dices. Nosotros nos paramos dentro de Colombia en la raya con
una cantidad de campeones y campeonas del mundo en todas las categorías y modalidades. Entonces, a veces se hace demasiado difícil clasificar porque tú estás compitiendo directamente contra tus compañeros de equipo cuando están representando el país. Entonces, Colombia es potencia, Colombia es potencia. Este es un deporte donde nosotros, gracias a Dios, hemos podido dar muchos títulos generales al país y la verdad, como tú decías, son muchas las personas que nos presentamos, pero son pocos los que logran ese cupo tan anhelado y por el cual nos levantamos todos los días a entrenar, pero la convicción está, la mentalidad y las ganas están, y bueno, esto se vuelve más que una guerra física, se vuelven guerras mentales, porque de verdad que el nivel es tan alto que definitivamente tu mente se vuelve tu mayor aliado o tu peor enemigo, tú decides cómo utilizarla. Y bueno, yo por fortuna he sabido llevarla de una muy buena manera. Perfecto. Damos la bienvenida al colegio invitado especial el día de hoy desde la capital de la República, y en breve se estarán conectando otros colegios igualmente invitados especiales el día de hoy. Igualmente al industrial Rolando González Báez, quien se conecta desde Carolina del Norte. Buenos días. ¿Cómo está, industrial Rolando? Muy buenos días, estamos muy bien aquí en Carolina del Norte con un clima muy agradable y espero que ustedes estén bien también. Luce muy bien eso allá. Gracias, muy bien, muy bien. Bueno, continuamos, apreciada Laura, y sabiendo que ya vas a entrenamiento, deseándote éxitos más de los que has tenido. Bueno, entonces cuéntanos un poco, apreciada Laura, cómo fue ese proceso inicial. ¿Cuándo tú decides llegar al patinaje? ¿Cómo ha sido la relación familiar? ¿De dónde surge el gusto por el patinaje? Bueno, yo nací, crecí y me formé en un pueblo del oriente antioqueño que se llama El Carmen de Viboral, la tierra de la loza. Inicialmente nosotros cerrábamos las calles porque no teníamos pista, patinábamos alrededor del parque principal y muchos años lo hice de esta manera hasta que después de hablarlo con mi mamá decidí irme hacia el municipio de Río Negro, también en el oriente antioqueño. Y había una pista, no era la mejor pista, pero al menos tenían un escenario adaptado para patinar y allí empecé a representar a Río Negro, sin embargo, pues viviendo en el Carmen. El gusto definitivamente viene en la sangre, mi mamá toda la vida patinó, incluso hasta que fue ya mamá muy grande, patinaba. Mi hermano le encantaba este deporte, incluso estuve en hockey y yo como hermanita menor siempre quise seguir los pasos de él, pero yo me quedé en el patinaje sobre ruedas en carreras. Y bueno, con el paso de los años fui avanzando, me vine para Medellín a buscar un mejor futuro a nivel deportivo. También cuando ingresé a la universidad, pues por temas logísticos era mucho más fácil vivir acá en Medellín. Entonces inicié en el club Paisapatín en la Unidad Deportiva María Luisa Calle y allí obtuve mi primera selección Antioquia, mi primera selección Colombia, y después de un par de meses, de años, me pasé al club al cual estoy representando hoy en día, que es el Club de Patinaje Envigado Pine, uno de los mejores clubes a nivel nacional, y bueno, hasta el día de hoy estoy en ruedas, hice la transición también al hielo, como tú decías. En el 2017 fue mi primera participación sobre el hielo. Ya habían algunos colombianos que se encontraban en Salt Lake City, en Utah, haciendo como el proceso. Yo llegué allá, inicialmente no lo hice muy con miras a olímpicos, pero las cosas de la vida me fueron llevando allí. En el 2018 fue mi primera participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, y el año pasado decidí volver al hielo quedé por fuera de la selección Colombia de patinaje de ruedas, no clasifiqué y mi plan B se convirtió en plan A. Y bueno, fui al hielo nuevamente, obtuve mi segunda clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing, que fueron este año en febrero, y la verdad, muy feliz y agradecida con la vida porque me ha dado mucho más de lo que soñé algún día. Entonces,
de verdad que solo es gratitud para la vida. Claro, de hecho por acá tenemos algún material en referido justamente a tu reciente visita a China, en Beijing. Ero. Vemos que definitivamente, recordando acá, Ero. es todo un proceso, repetir, repetir y repetir, mejoramiento continuo, lo que en Oriente se conoce como Kaizen o Genba Kaizen, y en Occidente, obviamente, mejoramiento continuo, círculos de calidad total. ¿Cómo ha sido todo este proceso de entrenamiento, de acople, el cambio hacia el hielo, apreciada Laura? Bueno, la verdad es que aunque parece que son deportes muy similares, les prometo que son deportes completamente diferentes. La técnica es demasiado diferente, las sensaciones, cómo se entrena, las competencias, las distancias, todo. Yo incluso porque me preguntaban muchísimo que por qué era tan diferente y yo decía, pues porque la gente dice, pero es patinar, pero es como si pusieran a una Mariana Pajón que toda su vida ha hecho bicicross o a un Rigoberto Urán que toda su vida hizo bicicleta de ruta, que compitió largas distancias y lo pasaran a bicicross, donde la bicicleta pues es similar, son dos ruedas, una cadena, un manubrio, ¿cierto? Pero no es la misma bicicleta, lo mismo pasan los patines y la técnica es totalmente diferente y para nosotros es exactamente lo mismo, o sea, son deportes que parecen que tuvieran mucha similitud, pero a la hora de la verdad son supremamente diferentes. Y bueno, el tema de la transición, pues yo creo que a uno como colombiano los retos lo mueven. Y definitivamente las ganas a mí me llevaron como a cogerle el amor y la paciencia que requería todos estos cambios y definitivamente eso hizo que pudiera quizás avanzar de una manera tan bonita y tan tranquila en tan poco tiempo. Entonces, la verdad, deportes que cautivan. Claro, así es. Recuerdo cuando mi época de deportista, igualmente, nos tocaba entrenar en las escuelas de ciclismo parejo en la pista y dele y competir y nunca ganábamos, pero sí logré en la ruta ganarle a 5 campeones panamericanos en simultánea y no sabía, ahí descubrí, todo este trasegar en la pista fue para ganar experticia y como tal sacar diferenciación con los trepadores en la ruta. Y allí el factor clave diferenciador de éxito. Y es lo que hemos visto con Vingegaard, el recién campeón del Tour de France, la Gran Boucle, y con Pogačar, el número 1 UCI en este momento, 2022, que se forjaron desde pequeñitos. Y claro, toda esa cadencia en el pedaleo ahora sale a relucir. Tenemos un material que demuestra, Laura, todo el proceso tuyo vivido para forjarte como campeona. Es atónito. Seguimos viendo acá material y eso de repetir y repetir y repetir. ¿Cómo se hace esa relación entre Laura y los coliseos, las pistas, que no es solo de Antioquia y Colombia, sino del mundo? Porque ahorita no relacioné tu amplia experiencia en participaciones internacionales y como campeona múltiple del mundo y por tiempo, ¿cierto? Es aterrador. ¿Cómo ha sido ese proceso, Laura? Acá compartimos justamente. Bueno, definitivamente pues para uno cuando llega a unos escenarios de una magnitud como esta es impactante, pero es muy bonito porque
te muestra que de verdad soñar vale la pena, porque son mundos muy diferentes, son culturas, pues nosotros viajamos alrededor del mundo y vamos conociendo diferentes escenarios, cosas que quizás acá en Colombia no hayan llegado porque no se requieren, no se necesitan o simplemente no se puede todavía. Entonces, es muy bonito cuando tú llegas y encuentras que eso está diseñado para ti, de cierta manera, pues porque es para tu deporte. Entonces, aprovechar todas estas maravillosas posibilidades que la vida te está brindando y mostrándote que el mundo es grande, pero que se puede acceder a él, siempre y cuando tú tengas tus metas, como les decía, todo muy claro, que te levantes con la disposición de lograrlas y que pese a las dificultades, tú sigas firmes con todos esos sueños. Entonces, es muy bonito poder estar en tantos escenarios, en tantos países, conociendo, porque finalmente uno también como deportista se sueña estar viajando por el mundo y pues qué más bonito que representar a tu país. Claro, claro que sí. Bueno, por acá vemos algunas fotos, estos qué campeonatos fueron y cómo fue ese proceso vivido en todo este trasegar amplio, Laura, nacional e internacional. Bueno, en la que nos están empujando fue un entrenamiento que estábamos haciendo en la ciudad de Bogotá. Eso fue el año pasado, iniciando el año para un Panamericano que teníamos en Ibagué con la Selección Colombia. También hay una foto donde estoy cruzando, eso fue en Ibagué. Ahí no creo que se alcance a percibir muy bien, tenía algunos raspones de esa misma prueba, me había caído, pero yo decidí levantarme y perseguir el grupo porque mi tarea ese día era ayudar a mis compañeras a ganar y pues tenía la convicción de que quería cumplir mi tarea, así la prueba no fuera para mí, quería terminar la prueba para ayudar de cierta manera a mi compañera, porque el deporte es eso, compañerismo, entrega, sacrificio, no siempre las medallas son para ti. Así es, en efecto, aquí vemos uno de los accidentes. No todos son rosas, no todo es alegría. También hay, ¿qué pasó acá y qué campeonato era ese, Laura? ¿Cómo Ese fue el Campeonato Mundial de Barcelona en el 2019. Ese fue el último campeonato mundial que yo competí. Ese día la prueba era para mi compañera, era en la pista. La pista la hicieron como un poquito, esa fue una pista algo diferente, extraña, y tenía los reductores en la pista, no los pulieron, entonces hubo una caída, yo tropecé, me enredé. Cuando yo caí con los codos en los reductores, pero los reductores cortaban, no sabíamos, y me abrí los dos codos, las manos, pero pues el momento de la emoción, de la adrenalina, de estar en un mundial, en una prueba, pues a ti te bloquea como los dolores, no sé, yo me paré, yo empecé a patinar sin darme cuenta que estaba sangrando mucho, y ya cuando percibí esto, me salí de la prueba, y ahí es donde toman la foto de un hueco gigante. Yo tengo 19 puntos en el codo derecho y 3 en el codo izquierdo, pero al otro día con los puntos y con las manos heridas me tenían que peinar, ayudar a hacer todo. Salí y ese día quedé subcampeona del mundo, que para mí de verdad esa medalla vale oro, y indiferente del resultado, yo quedé supremamente agradecida con la vida porque después de una caída de estas donde me dijeron que no podía patinar más, obtener una medalla a nivel mundial fue muy gratificante. Y bueno, entonces es un recuerdo que me acompañará toda la vida, que está en mi piel plasmado. Claro, Laura, ¿cómo fue eso? ¿Te dijeron que no podías competir más en el campeonato del mundo en ese momento? ¿Cómo fue? Porque sí, cuando yo... los codos, no las piernas. Claro que necesita la integridad, obviamente, pero... Lo que pasó fue que en el hospital las heridas eran muy profundas y los médicos me revisaban, no sabían si tenía, aparte del hueco, si le había roto algún ligamento, tendón, entonces podía perder la movilidad del brazo.
pero yo llorando, yo les decía que por favor me dejaran competir, que al otro día era mi carrera y que esa era mi última oportunidad de ese año porque solamente son 4 carreras de fondo y a ti te darán una posibilidad y otra para ayudar, o sea, no es que son 4 para ti. Entonces, cuando él me decía que lo más probable es que no podía patinar más ese año, o sea, esos días del mundial, yo lloraba porque veía como mi sueño se estaba apagando y por el cual había trabajado tanto y había entrenado tanto. Entonces, yo lloré, le rogué, le dije que era bajo mi responsabilidad, me revisaron bien. Por fortuna fue solamente un hueco muy grande, pero no hubo daños internos. Como les dije, me pusieron 19 puntos en el codo derecho, que es el codo que se ve ahí, 3 en el izquierdo, y medicina, y yo al otro día dije, voy con toda porque esta oportunidad no sé si vuelva a presentarse para mí. Desafortunadamente perdí la prueba por un punto con mi compañera al final, con la misma colombiana, un problema técnico de comunicación, pero como les decía, después de que me dijeran que no iba a poder patinar más, correr más ese evento mundial, para mí esa medalla fue un enorme regalo de la vida y hasta el día de hoy, cada que me miro el codo me recuerda mucho ese día, esos días tan difíciles para mí. Claro, así es, pero indudablemente a partir de forjarse y con una visión clara de ser campeona del mundo, pues mira, acá justamente cada vez Bueno, ¿qué le recomiendas tú a los jóvenes estudiantes, Laura, de Colombia y del hemisferio latinoamericano que nos escuchan en vivo el día de hoy y sus secuentes reproducciones? Porque obviamente el material en vivo queda para las jornadas vespertinas del día de hoy y siguientes días, cuando se conectan desde los diferentes colegios. Y ya habíamos saludado a las 130.000 personas que se han conectado al día de hoy. Bueno, la verdad es que yo he pasado por muchas dificultades. Como tú dices, no todo es color de rosa, no todos los días son buenos, no todos los días se gana, no todo lo que tú tienes se cumple como debería ser, pero de eso se trata la vida en general, no solo en términos deportivos. La vida se trata de superar los obstáculos, de levantar la cabeza en los momentos difíciles, de tener claras tus metas, tus objetivos y tus sueños y de levantarte con la convicción todos los días de trabajar por ellos. Indiferente del resultado, muchas veces no se me dieron las cosas, pero siempre quise seguir luchando por lo que siempre soñé. Y hoy en día siento que la vida me recompensó por eso y me otorgó más de lo que me atreví a soñar. Entonces la invitación es a que crean en ustedes, a que trabajen fuerte por ello, a que se atrevan a soñar en grande, que de verdad que nada es pequeño para nadie, siempre y cuando tengan la disposición de trabajar por ello, se puede conseguir cualquier cosa. Se los prometo, se los digo yo, que soy una persona de un pueblo que me tocó pasar por muchas dificultades y que hoy en día tengo un montón de recompensas y de recuerdos maravillosos para mi vida. Claro, claro que sí. Acá este es otro campeonato del mundo. Ese fue el día que quedé segunda, ahí se me ve el codo vendado, llena de vendas, era la prueba de puntos en la ruta. Eh, pues que lastimosamente se me fue la medalla por un punto, pero como les decía, después de estar con ese montón de heridas de batalla, para mí fue supremamente gratificante esa medalla, además que subirse a un podium a nivel mundial es un privilegio y la verdad, como les digo, a veces las cosas no salen como tú lo planeas, pero hay que agradecer lo que llega porque tú no sabes cuándo puede ser la última vez que la vida te regale esas cosas maravillosas por las que tú trabajaste tanto. Muy bien, así es.
Acá, campeonatos nacionales y más campeonatos mundiales. Sí, este fue en Ecuador. Ella fue una de las compañeras con las que más veces competía a nivel internacional. Ella es caleña. Ahí estábamos en un evento en Guayaquil, como les digo. Ahí, bueno, salí campeona. Normalmente las pruebas donde soy más fuerte yo es en la ruta. Pues ahí estábamos corriendo la pista. Seguramente que esa prueba era para ella. Después la prueba era para mí, entonces se invierten los papeles. Un día yo trabajo en pro de mi compañera para que ella salga ganadora y después se invierten los papeles y trabajan para mí para que yo sea la ganadora. Y de eso se vive el deporte, de compañerismo, de entrega, de sacrificio. No todo es para ti. También hay que aprender a trabajar y a disfrutar de las victorias de los compañeros de equipo. Claro, totalmente. Trabajo de equipo. Se está eligiendo la nueva selección Colombia, potencia mundial en la materia, con un invaluable potencial de gran calibre al más alto nivel planetario. Por eso la labor de equipo también fundamental. Ahí hasta roces también internamente definiendo quién va por la de oro en diferentes pruebas de los mundiales. ¿O qué tal es el colegaje en ese sentido, Laura? Bueno, cuando se hace la selección, la escogencia de la selección Colombia, pues cada quien va por su cupo, no hay equipos, no hay parejas, porque es que tú no tienes acá la opción de ayudarle a alguien porque te puedes quedar por fuera muy fácilmente, porque de verdad que el nivel es supremamente alto. Entonces, en un evento como la escogencia de la selección Colombia es netamente individual. Ya cuando se compite como selección Colombia, se da un instructivo desde antes de la salida, se deja clara las señales o se deja claro como el trabajo que se va a realizar y se dice, hoy la carrera es para X persona y fulanito le va a ayudar y nos va a estar mirando, nos va a escuchar, les vamos a dar las instrucciones, atentos, pero desde la salida sabemos quién va a ir por la carrera y quién va a ayudar desde antes de salir. O sea, no es que salimos a improvisar, jamás, jamás. Siempre se sabe quién va por la carrera y quién va a ayudar, porque corren dos. Excelente. Qué gran bendición para Colombia contar con semejante potencialidad. Y qué tal que no estuviese el tema de corrupción. Mejor dicho, este país es bendito en tantísimos talentos. Hoy en el tema de emprendimiento deportivo y cultural e industrial. Bueno, una reflexión ya casi culminando, reiterando a los jóvenes de Colombia a que se atrevan a hacer deporte, a que se atrevan a patinar y más allá, a que se atrevan a ser campeones, no solo nacionales, sino con visión mundial. Bueno, sí, la verdad es que es esa invitación muy especial para todos los jóvenes que hoy nos están mirando, para que se animen, para que se atrevan a probar en el deporte. Si no es el patinaje, ojalá que sí, porque es un deporte supremamente lindo, el deporte que les llame la atención, pero decidan, que tomen de verdad la iniciativa. Lo más difícil es empezar. Siempre lo más difícil va a ser empezar, pero después de que ustedes tomen un hábito de vida, un estilo de vida saludable, esto les va a hacer falta, les va a servir mucho para la vida. Esto les da una disciplina impresionante, les da muy buenos hábitos, los lleva por el mundo, les abre las puertas a una vida maravillosa. Tienen amigos de todos los países, conocen culturas. De verdad que lo que el deporte puede ofrecerle a uno como deportista es enorme, y yo no me canso de invitar a las personas para que den ese primer paso, que es el más difícil, y puedan incursionar en el tema deportivo y a nivel competitivo, que en Colombia hay muchísimo potencial. Totalmente, totalmente. Bueno, por acá hay otro material final y es en referido a los trabajos de potencia.
finalmente, Laura, ¿cómo es el proceso de pretemporada y de potenciación y de adquirir destrezas para mejorar día a día en la técnica del patinaje? Bueno, nosotros dentro del patinaje sobre ruedas, nosotros todo el año tenemos un plan complementario para mejorar la fuerza, que son las pesas. Se realiza pues obviamente bajo el criterio de un preparador físico y con unas cargas específicas dependiendo de lo que se requiera la temporada o el mes presente. Y también se hace trabajos de bicicleta de ruta, que es complementario al deporte de nosotros y más en la modalidad mía que es el fondo. Entonces, nosotros todo el año, aparte de patinar, estamos haciendo bicicletas largas y plan de pesas para mejorar lo que es el tema de potencia y de fuerza. Entonces, todo el tiempo, todos los días, todo el día estamos entrenando, no solo sobre patines, sino que estamos complementando para poder llegar a lograr los objetivos que nos hemos trazado a lo largo de nuestras vidas. Excelente. Bueno, por acá, muy bien. Bueno, Laura, entonces agradecerte. No sé si hay alguna pregunta de los invitados el día de hoy o todo muy claro. Pues qué barbaridad de nivel y gracias a Dios por tener esto justamente aquí en Colombia, tierra bendita. De los estudiantes en la capital de la República, ¿tenemos alguna pregunta? Buenos días, niños, ¿cómo están? Abrimos el micrófono, por favor. ¿Qué deseamos preguntarle a nuestra múltiple campeona del mundo el día de hoy en Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas, Laura Isabel Gómez? Adelante, Bogotá. Activamos el micrófono, por favor. Aló, niños, en Bogotá. Abrimos el micrófono, por favor. Bogotá, ¿nos escucha? Bueno, parece que no tienen retorno en el auditorio. Sí, buenos días. Adelante con tu pregunta. ¿Cómo están? Marinos de Santa Marta. Abrimos el micrófono, por favor. Buenos días. Ahora sí. ¿Cómo han estado? Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. ¿Cuál es la pregunta para nuestra campeona, múltiple campeona mundial? Buenos días. Adelante. Puedes preguntar. ¿Aló? Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, se le cayó la conexión. Apreciada Laura, encantados de tenerte, deseándote los mayores éxitos. La selección Colombia nuevamente, ¿cuándo se tiene ya definida? Bueno, si Dios quiere y lo permite, el próximo viernes ya se tiene la selección definida porque desde martes a viernes va a estar en la sede Guarni Río Negro escogiéndose la selección Colombia para el nuevo campeonato mundial. Entonces yo creo que en poco más de una semana tendremos una nueva selección lista para lo que es el campeonato del mundo de este año 2022. Perfecto, bueno, Laura, gusto de tenerte en Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas y esperamos que hoy hayamos sembrado una semillita no solo de esperanza, sino de una visión fortalecida para seguir generando más campeones del mundo como tú. Éxito. Gracias, que estén muy bien y gracias por la invitación. Feliz día para todos. Con todo el cariño. Feliz día. Adelante.
Hasta luego. Continuamos adelante con el programa Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas y damos paso al industrial Rolando González Báez. El industrial Rolando González Báez, empresario con más de 38 años de experiencia, ha sido galardonado con el premio Midweek 50 Most Powerful por el año 2019. Perdón, vamos a darle acá conexión a Alemania. Igualmente saludando al doctor Emilio Castrillón en la Florida. Buenos días, doctor Emilio José Castrillón, ¿cómo está? Buenos días, saludos, muy bien, gracias a Dios, esperando que todos se encuentren muy bien. Muy bien, gracias por tu compañía. Ok, gracias a ustedes. Continuamos con la presentación del industrial Rolando González Báez, quien fue galardonado por el Midweek, prestigioso premio empresarial patrocinado por la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos en el año de 1981. Rolando fundó junto con su esposa la empresa Hilton Trading Corporation, Acubanker, una exitosa compañía que fabrica y vende tecnología de punta a otras empresas en el mundo. Además, es un ejecutivo emprendedor, visionario e inventor en todo el alcance de la palabra. Rolando es un ciudadano cosmopolita que se siente cómodo tanto en América como en Europa, África o Asia, donde Acubanker también mantiene oficinas. Después de una exitosa carrera empresarial que le ha permitido visitar más de 75 países, el autor conoce íntimamente la gran transformación tecnológica que se está instalando en nuestro mundo. Como resultado de este profundo conocimiento y amor por su planeta, su obra literaria, El desafío de los tiempos modernos, ha sido premiada incluso en el International Latino Book Awards en 2 categorías, Most Inspiration Young Adult Book and Best Business Book en el 2020. Contiene sus opiniones acerca de los cambios, desafíos y oportunidades que esta cuarta revolución industrial tecnológica está causando en este bello planeta. Su segundo libro se titula La Avenida de los Framboyanes, un compendio histórico en el que el autor nos relata la historia del nombre de su barrio y cómo la Avenida Santa Catalina se vistió de árboles, gracias a un proyecto en el que él y otros jóvenes participaron para dejar un legado de frescura, belleza y esperanza. Rolando es graduado de la Academia Naval Cubana en 1970 como piloto de altura. También es titulado del Fire's College en los Estados Unidos, donde se graduó como especialista de ciencias de fuego y rescate. Entre sus premios y reconocimientos, Premio Midweek 50 Most Powerful por el año 2019. Hoy nos acompaña para seguir en este trasegar mundial en sus tips de industria y actualidad mundial para emprendedores 5 con oportunidades de comercio con Alemania, compartiéndonos parte de sus experiencias en la feria y en Düsseldorf y en Alemania. Bienvenido, industrial Rolando González Báez. Esto es Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio con gente como la muchacha Laura Gómez. Le digo muchacha porque se ve que es muy joven. En realidad estoy impresionado con su trayectoria, con su elocuencia, con su persona en general. Más que deportista, es tremenda ciudadana y tremenda persona. Así que yo Claro. le pido a los estudiantes que se fijen bien en este tipo de individuos que son los que uno quiere emular y quiere parecerse a ellos. Claro que sí, industrial. Es que mire, se me pasó por tiempo
todas sus campeona en Rosario, Argentina, campeona en Colombia múltiples veces, en Kaohsiung, China, Taipei, en Nanjing, nuevamente en China. Este año vimos cómo debutó en Beijing, igualmente China. O sea, Buga la Grande, Buga, Colombia. Pues un trasegar mundial increíble en Pyongyang, esa es Corea del Sur, en Barcelona, Guayaquil, Panamericanos, bueno, y las Olimpiadas de invierno, que se me escapó, es como cuando Luis Herrera, el jardinerito, Lucho Herrera, por Colombia en los años 80, que triunfó en el Tour de Francia, fue el primer pinito colombiano en esto del ciclismo. Así la siento, los primeros pinitos de una campeona y de una colombiana en un tema que pues aquí no hay hielo. Entonces le toca irse a Europa, a Estados Unidos a prepararse y ya estar ahí entre las mejores del mundo, increíble. Lo que uno se propone lo puede lograr, indudablemente, industrial. Y ese es el mensaje, ese que tú acabas de decir, es el gran mensaje que los estudiantes tienen que mirar, que uno, lo que uno se propone, como dice ella, si uno le pone la mente y se concentra y se enfoca en lo que uno quiere y le pone todo el esfuerzo, es muy factible, muy posible. O sea, esto no estamos hablando de cosas que son como una película de Hollywood, no, estamos hablando de la realidad, de una muchacha que es de un pueblo en Antioquia, que no había ni nieve ni nada, no había ni una pista de patinaje sobre ruedas y sin embargo mira dónde ha llegado. Esa es la tenacidad, ese es el fruto de cuando uno se esfuerza y se enfoca. La verdad que yo la felicito y me siento muy honrado de compartir este escenario con ella, gente así. La verdad que estoy impresionado. Y sobre el tema que vamos a hablar hoy en día, que me invitaste, fue Alemania. Quería decir que Alemania es el país más poderoso de Europa y tiene más de 2000 años de historia y es la economía más importante del continente europeo. La capital es Berlín, que tiene alrededor de 3 millones de habitantes y es un país que tiene el territorio más grande en Europa Occidental. Tiene 349.223 kilómetros cuadrados y una población total de 83 millones de habitantes. Es el país más poblado de la Unión Europea y su primera economía, como decía. Alemania, junto con Francia, es el corazón de la Unión Europea. Esos dos países fueron los que firmaron el primer tratado, que fue sobre el acero y sobre el petróleo, que empezó, que fue el germen y la base de lo que hoy en día es la Unión Europea. Hoy en día Alemania se conoce por su tecnología de punta, la excelencia de sus productos y de sus organizaciones, su dedicación a la paz y buscar el consenso en Europa y en el mundo. Hoy en día Alemania es un país, gracias a Dios, un país de paz. Es un país de gente inteligente y un país que ha dado acogida a millones de inmigrantes, musulmanes sobre todo y del Medio Oriente. Alemania ha sido un país y se ha comportado como un país con un gran corazón y un país muy humanitario. Colombia y la Unión Europea, en la cual Alemania es su fundadora, tienen un tratado de libre comercio que es muy importante por la que vamos a hablar hoy. Porque el hecho de que Colombia tenga ese tipo de tratado, que es un gran privilegio con la Unión Europea, le permite a los ciudadanos colombianos y a los productos colombianos tener ciertos privilegios para entrar en el mercado europeo. Colombia en este momento está vendiendo 577 millones de dólares anuales a Alemania. Y los productos más importantes que está vendiendo es café, plátano y carbón. Le estoy dando esta información para que ustedes vean lo que está pasando ahora y después les voy a hablar lo que podemos con una actitud con una actitud de empresario, con una actitud emprendedora, los jóvenes pueden cambiar y aumentar esta lista grandemente. Pero bueno, en este momento esto es lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Colombia. Colombia tiene potencial de vender mucho más, pero se necesitan emprendedores para desarrollar este comercio. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede desarrollar, por ejemplo,
frutas tropicales y andinas, como la ochuba, aguacate, piña, gulupa, limón, etc. Los consumidores europeos tienen una fuerte preferencia por los productos orgánicos, en la cual Colombia es muy buena produciendo productos orgánicos. Alemania vende en este momento a Colombia, sus primeros renglones son primero las medicinas, después automóviles y después son instrumentos médicos. Como ven, es bastante limitado. Es bastante grande el comercio entre Alemania y Colombia, pero se pudiera, por el potencial que tiene Colombia y Alemania, esto pudiera incrementarse grandemente. Por ejemplo, se pudiera vender a Colombia como un destino turístico en Alemania, mucho más de lo que, o sea, Colombia no está teniendo la visita europea que debiera. El mercado europeo le gusta mucho los países bellos como es Colombia, que en eso no hay quien le gane. Y yo creo que se pudiera logrando solamente una cosa que se llama la paz. Si se incrementa la seguridad en Colombia y se asegura la paz, que esto tenemos grandes esperanzas de que ahora con el nuevo gobierno se logre. Esto sería un gran triunfo porque ya Colombia tiene los lugares bellos para visitar y la gente chévere para compartir. Así que lo demás es que el turista se sienta atraído por la propaganda, por el trabajo que se haga de los agentes turísticos y que se sienta seguro cuando investigue de que es un país que se pueda visitar y un país donde van a pasarla bien. Hay que darle mucho énfasis, y yo diría que una de las cosas que pudieran entrar los nuevos emprendedores colombianos, que son nuestra audiencia precisamente en este momento, es darle énfasis a darle valor agregado a los productos de Colombia. En vez de, por ejemplo, en vez de fruta fresca, vender pulpa de frutas congeladas, donde ya existe un valor agregado ahí, o productos agrícolas orgánicos, donde se venden mucho más, el precio es mucho más alto, ya que son productos que son mucho más sanos de consumir. Artesanías, también se pudiera, por ejemplo, vender cine, o sea, las películas colombianas, tecnología y know-how colombiano, consultoría militar, en la cual Colombia tiene un amplio, desgraciadamente, experiencia, pero eso tiene su lado positivo de que los militares colombianos son de los más conocedores del mundo por su alta experiencia. Y otro tipo de consultoría que Colombia tiene mucha experiencia. Yo creo que Colombia tiene mucho que ofrecer a Alemania y a la Unión Europea y al mundo, y hay que ponerse las pilas. Para terminar, yo quería hablar sobre... Perdón, industrial. Queremos agradecer justamente al gobierno federal de Alemania el que hayan acogido nuestra invitación, y vamos a tener en el en vivo 9 del 2 de septiembre a participación del gobierno de Alemania, justamente para tratar el tema y de cooperación internacional. Entonces, damos las gracias por la acogida. Para hoy no hubo espacio pues en agendas, fue imposible, y sí queremos resaltar el interés en acogernos y en estar en el programa. De hecho, ya quedó reconfirmada la agenda y casi definida la agenda del próximo en vivo. Una bendición más de los personajes, de las calidades como la suya, un industrial cosmopolita, ciudadano del mundo, y como la doctora Clemcy Salsa, quien nos está acompañando en este momento desde Colonia, Alemania, para apoyarnos en su intervención justamente industrial, Rolando, que la vez pasada fue China y ahora quiso compartirnos parte de sus experiencias en Alemania. Entonces, apreciada Clemcy, tú estás en Colonia, cerca a Düsseldorf, ¿correcto? Sí, yo vivo cerca a Düsseldorf, que bueno, en auto estamos aproximadamente en 30 minutos. Y Düsseldorf, efectivamente, como ya nos lo está diciendo pues aquí nuestro compañero en el día de hoy, es una ciudad muy, muy importante en todo lo que tiene que ver de las ferias que se realizan en toda Alemania. Entonces vamos a ir
dando un poco de información sobre las actividades de las ferias. Inclusive Frankfurt también es una ciudad muy, muy importante en la industria, en el comercio, y allí se realizan, bueno, digamos que las ferias más grandes se realizan en Frankfurt, pero en Düsseldorf también se realizan una serie de ferias muy, muy importantes, como la Feria de la Moda. De repente dice, no sé qué, está teniendo problemas con que me... ya, déjame ver. Por eso dicen de quitar el pago. Bueno, Industrial Rolando, entonces... Ya, ahora ya. ¿Qué tal ha sido su experiencia con el Banco Central? ¿Ha estado también con el Banco Central Claro que de sí. Alemania? Sí, nosotros nos invitaron porque Alemania es la sede del Banco Central Europeo, está en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Y ahí son las conferencias cuando fueron, por ejemplo, cuando empezó el euro, fuimos invitados todos los fabricantes de máquinas de manejo de efectivo para que lo conociéramos. Inclusive se nos adelantaron varios fajos de billetes nuevos antes que saliera para que pudiéramos nosotros adaptar las máquinas. Entonces nos invitaron y fuimos, y fue impresionante. Primero el edificio, ahí está, ustedes pueden ver la foto, y el trato, la organización, es impresionante. Yo que viajo tanto, cuando uno llega a Alemania, lo bien organizado. Mi esposa Margarita, que es mi socia, siempre le gustaba mucho porque son muy, muy perfeccionistas, son muy responsables por los horarios. La verdad que da gusto hacer negocios con ellos. Y son gente muy fiable. Y son gente muy honorable, la verdad. A mí Alemania es un país que me impresiona por su poderío y su organización, la verdad. Le iba a decir a sus estudiantes de que independientemente de que el gobierno federal alemán va a cooperar para la semana que viene o cuando vaya a ser, ustedes se pueden acercar a la embajada alemana en Bogotá. Ahí en lo que es la sección comercial, siempre hay gente en disposición de ayudar. O sea que uno no tiene que esperar a que venga alguien a dar una conferencia como nosotros, sino ustedes pueden siempre, recuérdense, acercarse a las embajadas de los países donde ustedes quieran comerciar o visitar. Y en la embajada hay personal que está dispuesto y le pagan para eso, para ayudarlo, para darle consejos, ya hay estudios. También la embajada de Colombia en Alemania nos puede ayudar. O sea, totalmente. De hecho, el departamento Colombia quiere fomentar el comercio con Alemania. Así que siempre le digo a sus estudiantes que vayan a las embajadas y siempre tengan eso como una opción. La embajada está ahí para servirnos a nosotros, los ciudadanos, para que estamos buscando información para generar negocios. Así totalmente. Que quería despedirme de ustedes, siempre diciéndolo, acuérdense de que ustedes son sus mejores amigos y sus peores enemigos. Cuando digo sus mejores amigos es que nadie va a cuidarlo como ustedes mismos. Y sus peores enemigos porque a veces somos nosotros los que nos paramos. Mira, gracias a que Laura ella no fue su enemiga y confió en ella misma, mira dónde ha llegado. Así que sigan ustedes a Laura y llegarán tan lejos como ella. Ese es todo mi mensaje. Así que un saludo. Si hay alguna pregunta, pues estoy aquí para responderla. Sí, apreciado Industrial. Justamente la GIZ trabaja en Colombia por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, de Alemania. El Departamento de Cooperación y Desarrollo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Bogotá está encargada de la articulación, el monitoreo y el seguimiento político de la cooperación entre Alemania y Colombia. Su director es Hans-Peter Küppers. Nos van a acompañar en el acto, como lo expresé, del 2 de septiembre, dado que con un día de antelación era casi que imposible que nos acompañasen hoy. Pero entonces, aquí tenemos justamente, y con el apoyo de la doctora Clemcy desde Colonia, Industrial Rolando, un mapa donde apreciamos pues, las principales ciudades de Alemania, detallado de Frankfurt, de Düsseldorf, que era la ciudad a la que querías referir,
Y pasamos ya como a las imágenes que nos has compartido sobre diferentes eventos que has estado de Alemania. ¿Qué nos puedes compartir a los estudiantes y personas conectadas el día de hoy de Colombia y el hemisferio americano sobre esta experiencia en Alemania? Bueno, desgraciadamente el CeBIT, que era el show más grande del mundo de tecnología, dejó de existir en el año 2018. A partir de ya del 19, cuando empezó el COVID, la plaga del COVID, ellos sucumbieron ante el hecho de que ya no había presencia física en las exhibiciones. Pero este era el show más grande de tecnología del mundo. Ahí iba todo el mundo, desde los chinos, los japoneses, toda Europa, la gente en Estados Unidos, Sudamérica, todos íbamos allá a la India y a exhibir los productos que se fabrican en cada país, y también la gente iba a buscar nuevos productos tecnológicos. Nosotros exhibíamos todos los años, primero con el pabellón norteamericano, después tenemos nuestro propio salón, bajo aquí Banker, y nosotros exhibíamos y fue muy exitoso para nosotros porque ahí conseguimos, por ejemplo, un cliente en el Líbano que fue muy grande, o muchos clientes de África los conseguimos ahí en esa feria, porque iba, te repito, toda gente de todo el mundo. Alemania es un país central, es el país central en Europa, y es un país que todo el mundo se ha ganado el respeto y la admiración del mundo entero por su tecnología y calidad. Entonces, pues era muy importante ir a Alemania a las exhibiciones estas para mantenerse al tanto de todo lo que estaba pasando en tecnología en el mundo. Los exhibidores pues nos beneficiamos de ese tráfico internacional. Entonces uno conseguía ahí clientela de todo el mundo. Esa es mi experiencia con Alemania. Yo claro, después vino la internet. Hoy en día no es tanto la importancia de los shows estos, de los trade shows, de las ferias comerciales como era antes. Antes era la única manera que uno podía de comunicarse con los productores. Hoy en día se puede hacer a través de la internet. O sea que ha habido unos cambios grandes, sustanciales, en la manera en que los comerciantes consiguen sus productos. Antes era sencillamente tenías que ir a la feria. Claro. Bueno, tenemos el Colegio Marinos de Santa Marta, quienes quieren compartir contigo sus pilotajes de empresa. Prevención Marinos de Santa Marta, ¿quién es el delegado para compartirle al industrial la estructuración estratégica de negocio? Por aquí, mientras apreciamos algunas imágenes finalmente de Alemania. Oye, como son marinos, yo voy a ponerme mi oye, de oficial naval, que es lo que yo estudié, así que dígame. Muy bien, haciendo gala. Bueno, Marinos de Santa Marta, ¿qué queremos compartir al industrial Rolando González Báez el día de hoy, en la parte final de su intervención? Listo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Queremos presentarles nuestro proyecto que se llama Vestidura Alternativa, que son con mis compañeros María José, Laura y yo, mi compañero Miguel. Empezaremos dándoles a ustedes una información de lo que queremos con nuestro proyecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es grado 9. Nuestro proyecto se llama Vestidura Alternativa. Nuestra visión es nuestro logo. Muy bien. Nuestra visión, nuestro eslogan es: empieza por un buen look y expresa tus emociones. Vamos a seguir. ¿Cuál es la pregunta en específico que ustedes quieren que yo le aclare? Le están compartiendo acá un proceso estratégico de planeación de un potencial nuevo negocio. Ok. Bueno, no se escuchaba muy bien, muy bien. ¿Y quiénes son los socios? ¿Y quiénes son los socios de esta empresa?
Diría que nosotros cuatro, que somos María José, Laura y Miguel, como ya les estoy presentando. Y Bueno, muy bien. invitarles a ustedes a saber cuál es más o menos nuestra preferencia. Oye, ¿y qué producto o qué servicio están ofreciendo ustedes? Como lo dice nuestro título, lo que nosotros queremos lograr es una vestidura para que las personas puedan expresar sus emociones. Pero primero vamos a hablar sobre nuestra visión. Muy bien. Bueno. Ok. Pues suena bien, suena muy bien. Finalmente, ¿alguna pregunta al industrial Rolando? Y gracias por compartirnos este bello trabajo. No, señor, no hay ninguna pregunta. Muy bien. Esperamos que sigan los consejos de la múltiple campeona mundial y del industrial con presencia en 4 de los 5 continentes, porque su visión es global. Y con Laura, múltiple campeona global, con la autora Clemcy Salsa, una colombiana representante de múltiples artistas en Europa, con visión también cosmopolita, y Sara Vallejo, ya en otra faceta de su vida y que también logró ser múltiple campeona mundial, pues es lo que queremos sembrar en ustedes, que se atrevan a soñar en grande y a por ello. Entonces, gracias. Continuamos adelante y un saludo especial a todos los estudiantes en la capital de la República. Mientras se conecta el Colegio de Antioquia, invitado especial también el día de hoy. Tenemos industrial Rolando, agradeciendo su amable intervención el día de hoy, y a la doctora Clemcy Salsa por acompañarnos con el industrial Rolando sobre esta ponencia de Alemania. Finalmente, industrial, aquí tú querías expresar sobre el tema del CEBIT, y ya algo nos expresaste al respecto, ¿correcto? Claro, sí. La pandemia y la internet han sido enemigos de la manera tradicional de ir a las ferias comerciales, que aunque no están muertas, pero muchas de ellas murieron durante el CIBET, y otras están tratando de reorganizarse. A mí, yo tengo entendido que lo que era el CIBET se está uniendo con Düsseldorf, la ciudad de Düsseldorf. El CIBET estaba antes en Hannover y están consolidando los shows de tecnología. Eso es lo que yo tengo entendido, y yo creo que sí, Alemania, hay que seguir a Alemania porque Alemania es un líder de tecnología en el mundo y es un gran mercado. Así que les recomiendo a sus estudiantes y a los emprendedores que siempre tengan en cuenta que las fronteras físicas de un país no son límites. Uno tiene que pensar sobre todas las cosas. Nosotros somos ciudadanos planetarios y las fronteras no deben de empequeñecernos a nosotros. El orgullo de su país va dentro del alma, pero uno puede vender los productos de su país en todo el mundo. No necesariamente tiene que terminar donde termina la frontera de Colombia. Así que siempre piensen en grande, piensen global. Sigan los consejos de Laura, como ella no fue solamente competía en competencias nacionales, sino también se atrevió a ir al mundo a competir. Así tienen que ser los empresarios colombianos también. Salir al mundo a competir y a ofrecer sus servicios y sus productos. Perfecto, industrial. Muchas gracias por su presencia distinguida el día de hoy, y esperando seguir sembrando ideas, pildoritas de esperanza en el pueblo latinoamericano. Un abrazo enorme. Un abrazo. Continuamos por tiempo. Acá en Colonia deben salir a una actividad, igualmente la campeona Sara. Entonces, damos paso a Sara en su breve intervención para este bloque culminarlo con la doctora Clemcy desde Alemania. Adelante, apreciada Sara Vallejo. Hoy nos acompaña para facilitarnos esta múltiple campeona mundial en patinaje, igualmente por Colombia, para compartirnos la ponencia Atrévete a soñar en grande. Bienvenida, esto es Colombia Emprende Tecnológicamente, Nuevo Estudio Empresas. Adelante, Sara.
Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo pues con todos ustedes y me parece muy lindo pues todos los colegios y los estudiantes que están conectados. Yo tengo 31 años y pues recuerdo hace nada que también estaba pues en este proceso de mis estudios en el colegio y la idea el día de hoy es compartirles un poquito para complementar la participación de Laura, la participación de Ronaldo, cómo el deporte me enseñó principios de éxito para emprender. Porque los principios de éxito son exactamente iguales en cualquier cosa que uno vaya a hacer en su vida. Si uno quiere tener una empresa exitosa, si uno quiere ser un campeón mundial, si uno quiere tener una familia exitosa, uno se debe ir por los principios y si uno aplica estos principios, uno va a triunfar. Y de pronto muchas veces cuando uno está muy joven, como los chicos aquí del Colegio Marinos de Santa Marta, uno tiene muchos proyectos, muchas ganas de salir adelante y apenas uno empieza a avanzar en la vida, se va dando cuenta de qué es realmente emprender y de qué es realmente triunfar en la vida. Entonces, les voy a compartir un poquito de mi historia en el deporte y cómo estos principios me han servido a mí para en el emprendimiento, porque mi esposo y yo tenemos una empresa hace ya 10 años, una empresa de network marketing, cómo hemos aplicado esto y nos ha servido. Entonces, para resumirles mi historia, miren, yo empecé a patinar cuando yo tenía 4 años y pues viví una historia de éxito muy linda en el deporte, porque yo desde los 4 años hasta los 12 años no tenía, digamos, éxito en patinaje, no era buena para patinar. Muchas veces cuando uno empieza proyectos o cuando uno quiere montar empresa o cuando uno, pues sí, quiere emprender, es muy normal que suceda que esos primeros indicios o esos primeros pasos que uno dé no sean tan exitosos. Y muchas personas desisten. Mucha gente dice, voy a empezar un negocio de ropa, un negocio de distribución de productos, un negocio de prestación de servicios, cualquier emprendimiento. Y uno se va a enfrentar con retos cuando empieza los emprendimientos, igual que yo me enfrenté con los retos en el deporte. Entonces, para resumirles, pues de los 4 a los 12 años perdí. No sé si podemos ver un videíto o lo puedo compartir acá desde mi computador. Les comparto un videíto de estos, pues, estas primeras etapas en el deporte. Voy a ver si acá puedo compartir el video. ¿Puedo compartir el video? Bueno, perdón, eso. Pero ¿dónde? Ahí le das clic, yo lo puedo compartir desde acá, desde mi pantalla también. Pues entonces, tú deberías cargarlo, pues, Sara, o si hay algún link externo, entonces, y comparto pantalla, en caso tal. Creería que... Sí, gracias. Espérenme que aquí está subiendo. Entonces, este es uno de los videitos que me grababa mi papá cuando pues yo patinaba, porque muchas veces cuando uno escucha a personas, cuando ya tienen éxito, cuando tú escuchas a un empresario que ya tiene éxito, o cuando escuchas a un deportista que ya tiene éxito, pues es muy fácil uno reconocer el éxito cuando esa persona está triunfando. Pero cuando la persona inicia, como digamos, inician estos jóvenes del Colegio Marinos de Santa Marta, o cuando uno inicia cualquier emprendimiento, muchas veces no es tan fácil reconocer ese éxito. Entonces, es muy chistoso porque yo literalmente quedaba de última. Yo recuerdo, espérenme, vamos a ver si acá ya lo puedo. Continuando la idea, yo recuerdo también cuando tú nos acompañaste como estudiante, creo que del Colegio Pinares, en un pilotaje que hicimos con Gobernación de Antioquia en la subregión Valle de Aburrá, por ser la subregión más competitiva de Antioquia hace 12 años y que actualmente sigue siéndolo. Ojalá el desarrollo llegue a todas las subregiones y con todas estas semillas que estamos irrigando por doquier, no solo en Antioquia, sino en Colombia y Latinoamérica, pues que sigan pensando en atreverse a negar el ocio, haciendo negocios y
aportando finalmente a eso del PIB. Bueno, y tú estuviste con Pedro Causil, nuestro múltiple campeón mundial también, que se va a presentar para el 2 de septiembre, dado que tuvo un viaje internacional para el día de hoy. Y entre otras, el expresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo nos convocó a una junta el próximo lunes. ¿Quiere algo antes de hacer su intervención acá en el programa Colombia Emprende? Entonces, Sara, ¿cómo te fue? Aquí tenemos... Ahí ya sé, ya le podemos poner play, a ver si Listo. se ve el video. Vamos a ver ya, dale, vamos a intentarlo por acá entonces. Sí. Okay. Amor. Vamos a ver aquí que mi esposo es más... El soporte técnico. Pero, muy bien. Pero bueno, mientras miramos si se puede compartir el videíto. Perfecto. Básicamente, amigos, lo que yo más valoro de la historia que Dios me ha permitido vivir en el deporte y también en el emprendimiento ha sido ese camino de tantos aprendizajes. Uno que pensaría si una persona, digamos, pues comienza en un deporte o comienza en un emprendimiento y aparentemente no le va bien. Mucha gente dice, no, voy a desistir. Amor, no, así, porque ya lo intenté subir acá. Ah, ok. Y el otro de YouTube se lo puedes poner. Ah, listo, mi vida. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, amigos? Uno, muy fácil, cuando empieza un emprendimiento puede desistir porque tiene retos, porque tiene obstáculos, pero mi invitación es a que atravesemos esos obstáculos, atravesemos esos retos, porque eso me pasó a mí. Yo más o menos desde los 4 a los 12 años no tuve mucho éxito en el deporte. Recuerdo ver a otras personas triunfar y a otras personas tener éxito y sentirme incluso triste porque decía, ¿cuándo será que yo puedo ganar una medalla? Pero seguí entrenando, seguí compitiendo, seguí creciendo y pues, ¿qué sucedió? De que ya cuando tuve 16 años, en el Mundial del 2007 en Cali, tuve la oportunidad de ser 2 veces campeona mundial. En ese mundial también gané una medalla de plata, gané 2 medallas de bronce. Entonces, el deporte me enseñó que cuando uno quiere, triunfar, uno necesita perseverar y necesita pasar esos obstáculos. Cuando tenía 20 años, yo actualmente tengo 31, pues comencé mi emprendimiento que con una empresa que se llama Amway, una empresa de distribución de productos, y todos esos principios los apliqué. Aquí hay algo importante en esta presentación, acá en las carreras, que yo lo llevo al emprendimiento, o sea, lo llevo del deporte al emprendimiento. Y es que en una carrera, por ejemplo, de patinaje, uno puede ver 3 partes, como ahí lo ven en la siguiente diapositiva, que son, pues lo primero, la salida, porque uno parte, digamos, de una línea de partida. Después uno se encuentra con las curvas y al final está el remate. Y es muy importante uno en cada momento, digamos, de las carreras, hacerlo mejor, igual que en los emprendimientos. Yo los invito a que cada uno de ustedes que quiera emprender, pregúntese cómo cree que puede en su emprendimiento comenzarlo muy bien. ¿Cómo puede comenzar muy bien su emprendimiento? A mí lo que me ha ayudado en mi emprendimiento han sido 3 cosas principalmente y se las comparto. La primera, educación. Educación. Es diferente cuando una persona emprende con libros en su mente. Cuando me refiero a educación, no me refiero únicamente a educación académica, que claro que es muy importante, sino que me refiero a otro tipo de autoeducación, audios, libros, muchas cosas que uno puede encontrar en YouTube que van enriqueciendo la mente. Porque un empresario es una persona que tiene una mentalidad fortalecida. Que si uno comienza un emprendimiento y uno se preocupa por crecer y por estudiar, y les digo, no únicamente en la parte técnica académica, sino en esa autoeducación que cada uno de nosotros tiene, puede decirse, después de salir del aula de clases, eso pienso yo que hace la diferencia. Cuando yo patinaba, a veces madrugaba más que mis amigos a entrenar porque yo tenía que ir al colegio. Mi jornada era una jornada larga, yo empezaba desde las 7 de la mañana hasta las 3:30.
y mis amigos comenzaban el entrenamiento a las 6 de la mañana. Entonces, hay veces a mí me tocaba madrugar más a las 4 de la mañana a entrenar para poder entrenar y después ir al colegio. Y yo cuando miro en retrospectiva digo, claro, Pero ahí está la diferencia. así es, Sara, pero entonces, bueno, esa sí no me la sabía, o sea, sabía que luego del colegio llegaban a entrenar, pues que se almorzaban, se cambiaban y de ahí a entrenamiento. Pero entonces tú, pues obvio, también te tocaba desde las 4 de la mañana. Una niña entonces a los 15 años, una quinceañera, madrugando a las 4 de la mañana, ni que fuera semejante jornalera a jornalear. ¿Cómo la ve? Esa visión tuya, ¿ah? Exactamente. Y es algo muy lindo porque un deportista de alto rendimiento en promedio entrena 7 horas al día. Entonces, mi jornada era, yo me levantaba, entrenaba más o menos a las 4 de la mañana, subía a Palmas, que es una vía acá en Medellín en bicicleta, o íbamos a Barbosa, que es un pueblo, digamos, también pues relativamente cerca, como 70, 90 kilómetros más o menos, ida y regreso. Entonces, esos pequeños detalles hacen la diferencia. No es lo mismo un emprendedor que se preocupa por crecer y estudiar que un emprendedor que no lo hace. Las herramientas con las que va a emprender son diferentes. También es muy importante cuando uno, pues, comienza su negocios o comienza su emprendimiento, tratar de establecer metas y objetivos de qué es lo que uno quiere lograr. Porque cuando uno comienza un emprendimiento y uno no define qué es lo que uno quiere lograr, entonces cualquier resultado le sirve. Pero cuando uno dice, bueno, mi objetivo es esto, todas las acciones que uno toma, digamos, en práctica, pues son en pro de ese objetivo. Entonces es muy importante cuando uno comienza en un emprendimiento, amigos, tener eso. Hay otra parte que yo le llamo las curvas, y acá hay una enseñanza muy grande que me dio mi entrenador. Imagínense que cuando yo estaba pequeña, tenía como más o menos 8 años que estaba patinando, a mí me daba mucho miedo coger las curvas en la pista. Si ustedes conocen una pista de patinaje, pues o si no la buscan en YouTube, tiene 2 curvas que son con peralte. Ahorita veíamos de Laura algunas fotos de unas pistas de hielo que son planas, pero las curvas, digamos, en patinaje de velocidad, por lo general tienen un peralte. Entonces, cuando yo estaba pequeña, a mí me daba mucho miedo las curvas, mucho miedo. Miren, yo iba a entrar a una curva y yo frenaba así con el patín. Yo frenaba y era muy chistoso porque yo perdía toda la velocidad. Entonces recuerdo una vez que mi entrenador me dijo, Sarita, me acuerdo Santiago López, me dijo, Sarita, venga. Entonces yo fui. Me dijo, ¿usted por qué frena en las curvas? Y mi respuesta, la recuerdo hasta el día de hoy, fue, es que a mí me da miedo caerme. O sea, yo realmente le tenía miedo a caerme. Entonces él me dijo, de una manera muy sabia, me dijo, Sarita, ¿pero de qué le da miedo si del piso no pasa? Me dijo así. Entonces yo me acuerdo que yo miré el piso y yo dije, de verdad, si yo me caigo, no va a pasar nada, pues me voy a raspar, pero me vuelvo a parar, no pasa nada. Entonces aprendí y cada vez fui aprendiendo a coger mejor las curvas en patinaje. Y cuando uno aprende a coger muy bien las curvas o a tomar muy bien las curvas, uno adquiere una mayor velocidad y uno puede lograr mejores tiempos y uno puede sobrepasar a otros deportistas en las curvas. Entonces, si lo llevamos al mundo del emprendimiento y al mundo de los negocios, las curvas son aquellas cosas que nos vamos a encontrar en nuestro camino, donde muchas personas se van a detener, donde mucha gente le va a dar miedo, donde va a perder velocidad, pero que si uno aprende y uno se concientiza de eso, uno cada día puede hacerlo mejor. Cosas como que, amigos, por ejemplo, a mí cuando yo empecé a emprender, a mí me daba, puede que para algunos esto sea algo bobo, pero para mí era algo grande. A mí me daba miedo vender. Me daba literalmente miedo vender, me daba pena vender. Y yo decía, Dios mío, no. O sea, imagínense un emprendedor que le dé pena vender. Puede que hayan algunos que dicen, eso no existe. Para mí, eso sí existe, porque yo era una persona que tenía ganas de emprender, pero que tenía miedos, que tenía pena, pero recordaba lo que había aprendido en el deporte. Pues poco a poco fui venciendo ese miedo, venciendo esa pena, y cuando me enfrentaba con el no, porque cuando uno emprende uno se va a enfrentar con clientes que le dicen que no,
con inversionistas, si uno tiene un proyecto y requiere que ese proyecto sea financiado, que le dicen que no, con estatutos del gobierno que le van a decir que no. Y mucha gente cuando le dicen que no, desiste y dice, no, esto es una señal de que por aquí no es. Yo no pienso así. Yo pienso que cada oportunidad que se nos presenta, donde hay un reto, es una oportunidad para que uno pueda avanzar mucho mejor. Y por último, el tema del remate, que en el patinaje lo vemos mucho, que es cuando uno llega a la línea final, que hace como eso lo llamamos espargata, ¿cierto? Como que abre los pies así para... espargata. Sí. Espargata, o sea, lo que en ciclismo es golpe de riñón. Exactamente. Espargata. Ajá, más o menos. Pues en mi época se decía así, no sé si todavía se dice así. Pero una traducción criolla sería abrir la horqueta, estirarse. ¿Qué más me da de María? Excelente, como un estirarse. Claro. Porque ese es un momento en el que uno, cuando uno se estira, como que para mí es como esa fe de que uno sí va a lograr las cosas. Y creo que todos los empresarios y todos los emprendedores es muy importante que siempre mantengamos esa fe viva y esa esperanza de que las cosas sí se van a lograr, de que las cosas sí se van a lograr, de que la idea que cada uno tiene en su mente y en su corazón, sí hay una forma de llevarla a cabo. Porque cuando una persona desiste de sus sueños o desiste muchas veces, pues sí, de sus sueños o de su emprendimiento, ¿cuánta gente se ve, digamos, impactada por eso? Entonces, el deporte a mí me ha enseñado mucho. Mi esposo y yo, pues como les digo, ya llevamos 10 años con nuestra empresa. Ha sido muy lindo porque hemos podido ayudar a muchos emprendedores alrededor del mundo, a muchas personas a que puedan comenzar desde cero su propio negocio. Y la satisfacción más grande para mí, cuando uno emprende, es el ver otra persona que su vida se ve impactada de manera positiva con lo que tú haces. Para mí eso es lo más bonito de uno emprender. Claro que hay retribución económica y es espectacular. Hay muchas, digamos, valores agregados, pero yo creo que cuando una persona ya gana el suficiente dinero, incluso ya ha construido cierta libertad, se empieza a preocupar por, bueno, lo que yo hago, qué tanto impacta y qué tanto impacta de manera positiva a otras personas. Entonces, muy importante que todos los emprendedores y todos los estudiantes que están acá conectados y bueno, las personas nos preocupemos por ser enriquecedores de vidas de otras personas. Un empresario o un vendedor es una persona que enriquece la vida de otros. Alguna vez leí algo de Walt Disney que decía que hay como 3 tipos de personas en el mundo. Unas que se llaman envenenadores de sueños, que es toda esa gente que le dice a uno lo que no puede hacer. A esa gente no la escuchen. O sea, un emprendedor no puede estar conectado con ese tipo de personas. Con gente que es envenenadora de sueños, no. Segundo, hay otras personas que se llaman podadores de césped, que son personas que se encargan de su metro cuadrado, o sea, de yo estar bien y ya. Pero hay otras personas que son enriquecedores de vida. Y los enriquecedores de vida, que pienso yo, pues mi esposo y yo pensamos que los enriquecedores de vida somos aquellas personas que no solo queremos nosotros lograr nuestros sueños, sino ayudar a otras personas a lograr sus sueños. Son las personas que más impactan las sociedades y más impactan un país. Entonces, qué bonito, pues toda la gente que está acá conectada a través de este programa tan maravilloso de la Cancillería, donde a mi modo de ver lo que está haciendo es despertar el espíritu emprendedor en los jóvenes, darles herramientas y mostrarles ejemplos desde diferentes referentes para que su creencia aumente de que sí se pueden lograr. Entonces, pues nosotros somos una historia más de este país, de emprendedores y de gente que ama el emprendimiento, y esperamos pues en un futuro poder escuchar muchas historias también de muchas de las personas que están hoy conectadas. Así es, así es. Preciosa Laura, ¿tú recuerdas cuando esa experiencia del pilotaje que hice referencia ahora al inicio de tu intervención con Gobernación de Antioquia en el Hotel Nutibara? Justamente sí. Los estudiantes
seleccionados de todos los colegios de la subregión Valle de Aburrá y que fueron seleccionados para ese pilotaje. Ganó una estudiante de un colegio campesino, hogares juveniles campesinos de Copacabana, entre colegios públicos y privados del Valle de Aburrá. Entonces es una muestra más, como en las ferias nacionales de emprendimiento que realizamos hace 20 años, pioneras en Colombia y Latinoamérica, en el tema de que es posible. Todos tenemos talentos y la idea es motivarnos a aprendernos a negar ocio haciendo negocios, y estos emprendimientos, lo que han empresando Nuevo Estudio Empresas, realmente ha sido gratificante y sobre el orden de 40.000 empresas en Colombia. Pues Sara, un gusto enorme tenerte con nosotros. Tenemos un material de apoyo, no se pudo presentar por tiempo, entonces ahorita lo compartimos, que es justamente uno de tus máximos logros en el ámbito deportivo y en el contexto mundial. Una recomendación final a los jóvenes estudiantes del hemisferio y de Colombia. Bueno, que se atrevan a soñar en grande y que trabajen por lograr esos sueños. Y que lean, muy importante que lean. Creo que la lectura puede hacer la diferencia en un emprendedor. Perfecto. Bueno, eran las amables palabras de la múltiple campeona del mundo, Sara Vallejo. Niños en la capital de la República, ¿alguna pregunta para la campeona? No tenemos, bueno, por tiempo, sí. Prevención final ¿hay pregunta para la múltiple campeona mundial Sara Vallejo, hoy coaching internacional? Bueno, parece que no. Y el otro colegio invitado se conecta desde las 10:30. Apreciada Sara, un feliz día. Gracias por compartir este espacio como de tus vivencias, de experiencia. Un saludo cordial a tu padre. Recuerdo que tu padre también nos acompañó en esa ocasión y qué bonito. Hay que saludarles nuevamente. Claro que sí. Sí, bueno, él siempre apoyándome a mí en todo. Muchas gracias. Sí, y se me pasaba algo de lo que tú expresabas ahorita, Saris, como te dicen con cariño, ¿cierto? ¿Sí? Igualmente yo tenía mucha pena en el colegio, de mi época de estudiante. Me daba pena salir adelante del salón ante los 20, 25 compañeritos. Y no sabía que la vida me iba a colocar ante ante una multitud ya de 4 millones de colombianos en 9 departamentos y más de 115 municipios. Eso en presencialidad. Y en virtualidad, a lo que nos obligó la pandemia, 130.000 personas en 20 eventos. ¿Qué quiere decir eso? 6.500 personas promedio por evento. Y eso traducido, ¿cómo es? 3 coliseos. O sea, las bondades de la tecnología. Hoy no sabemos a cuántos estamos llegando. Por los indicadores sabremos esta tarde cuántos estuvieron conectados en la jornada matinal. Y mañana tendremos las estadísticas de la jornada vespertina. Esperamos seguir la tendencia o incrementar. Estamos haciendo lo que más podemos a partir de los recursos y de todo eso que ha acontecido en lo público. Y termino con otra pildorita que tú dejaste. No escucharlos, no. Es la visión, entre otras, ver el sí, prendido en positivo. Hay muchos temas aquí a tratar, pero por tiempo y dado que en Colonia, Alemania también, por la hora y diferentes compromisos, nos toca parar allí. Pero, ante nada, seguir prendidos, negando el ocio, con visión y con convicción de que es posible. Y si realmente Dios pues ha colocado un coto en el camino, en algo como en el caso tuyo y mío, porque yo estando en la preselección a los Juegos Olímpicos de Barcelona por Colombia, en ciclismo, tuve un accidente en el cual casi me mato, igual a Egan Bernal, pero yo fui contra un camión que igualmente estaba parqueado y íbamos en competencia, pero así es la vida.
gracias a Dios quedé vivo y las caídas son gajes del oficio, ya lo expresó Laura, ya lo expresaste tú, y uno como ciclista pues queda como un nazareno, recuerdos para la vida, ¿cierto? Imborrables. Así es. Pero quedamos con vida y avanzando, y más de 4 millones en presencialidad y 130.000, que podría ser cuando menos otro par de millones de colombianos atendidos. Pero es que con todas esas dinámicas de lo público, pues uno que tiene que hacer lo que tú dijiste, no hacer caso y continuar adelante, porque arriba de Dios no hay nadie y Él es el que finalmente determina. Y por eso actos tan maravillosos como los que tenemos en el programa Colombia Emprende Tecnológicamente, Nuevo Estudio de Empresas, Estrategia Virtual. Saris. Gracias, hasta Las luego. bendiciones. No vimos los hijos, me imagino que están en la guardería. Sí, ya tengo 2 hijos. Es que, muchachos, para todos la vida pasa rapidito. Ya 2 hijos, 8 años de casada, empresa, y hace nada, patinadora. Claro, entonces, aprovechar cada momento. Vamos a ver en la próxima década cómo nos encontramos. Claro y que cuántos sí. llevamos atendidos. Un abrazo enorme y bendiciones. Saludos a tu esposo. Hasta luego. Gracias. Continuamos a Alemania con la doctora Clemcy Salza. Finalmente, doctora Clemcy. Finalmente, estamos aquí listos. En esta jornada internacional. Bueno, la doctora Clemcy Salza expresa como un eslogan casi de vida: si vas a hacer algo, hazlo bien o mejor no hagas nada. Esta oración con la que inició su trabajo fue de las que más resaltó y quedó en su mente. ¿Quién es Clemcy Salza? Preséntate tú misma, por favor. Bueno, Clemcy Salza es una soñadora, es una mujer de nacionalidad colombiana. Nací en Barranquilla. Barranquilla es una ciudad ubicada al norte de Colombia. Hago estas pequeñas aclaraciones porque en mis redes normalmente se conectan personas de muchísimas partes del mundo. Y volviendo a tu pregunta, soy una bailarina profesional. En este momento me desempeño como gestora cultural internacional y soy una mujer que en un momento de su vida decidió irse de Colombia y atravesar esas fronteras que, como dice el señor Rolando, son fronteras a veces físicas, no tan reales, que nosotros mismos en algún momento de la vida nos ponemos. Es cierto que hay unas fronteras que hay que respetar, pero también es cierto que hay fronteras que nosotros mismos nos colocamos y que no nos hacen llegar a esos objetivos, como bien lo decía nuestra primera exponente, Laura. Cuando tú estás seguro de lo que quieres, logras ese objetivo. O como decía ahora Sara, hay que luchar más allá de cualquier dificultad. Y ella, miren qué bonito, me salgo un poco de la pregunta porque es que estoy realmente satisfecha y es un honor para mí compartir este pequeño momento con estas personas que tienen han llegado a sus vidas diferentes posibilidades de crecer, pero que todos absolutamente todos tenemos un punto en común y es disciplina y amor. Sin estos dos componentes realmente es muy difícil llegar a las metas, porque las dificultades, mi querido Luis y todas las personas que están conectadas allí, muy lejos de mi contexto, las dificultades siempre las vamos a tener siempre. No existe que todo va a ser siempre color de rosa, como se dice. No, vamos a tener momentos difíciles y es en esos momentos difíciles donde tenemos que ser fuertes y fijarnos esa meta y llegar.
porque se logra llegar más allá de las dificultades. Volviendo a mí, bueno, soy en este momento, soy también como ese puente de conexión entre artistas de diferentes nacionalidades en Europa. Esta soy yo, una mujer con grandes sueños, grandes propósitos y abierta a querer realmente ayudar y dar algo de lo que la vida me ha dado. Eso soy yo. Muy bien, muy bien. Nos gustaría saber cómo fue ese momento inicial o la toma de decisión tuya de emigrar de Colombia y en paralelo igualmente definir lo del arte en tu vida. Bueno, el arte siempre estuvo presente en mi vida desde muy joven. Tuve la posibilidad y el honor de vivir de nacer en una familia de arte. Mi padre, Efraín Salsa Costa, un periodista y maestro de arte dramático. Desde muy pequeña, él me inculcó el amor hacia el arte, hacia todas las manifestaciones del arte y sobre todo una muy específica hacia la literatura. Y teniendo esa gran oportunidad y ese gran don que me dio la vida también, y es un gran regalo que yo agradezco realmente a la vida por haberme dado, decidí incursionar en el mundo de la danza por casualidad, porque yo venía haciendo teatro con mi padre y la danza llega en un momento también muy particular. Yo era realmente muy joven, 10, 11 años, y en el momento en que yo decido, ya después de haber incursionado en diferentes disciplinas de la danza, en el momento en que mi padre me pregunta a mí, bueno, ¿y tú qué quieres ser realmente cuando seas grande? Y yo le digo, quiero ser bailarina. Y él me mira y me dice, ¿quieres ser bailarina? Yo le digo, sí, quiero ser bailarina. Aquí, por ejemplo, podría volver atrás a esta fotografía de antes. Bueno, aquí estoy con mi primera maestra de danza, Carmen San Juan Meléndez, directora del grupo folclórico Palma Africana, que tiene su sede en la ciudad de Barranquilla. Es esta maestra realmente, muy amiga de mi padre, que me lleva al mundo de la danza y que me hace enamorar a tal punto que yo lo que he hecho toda mi vida es bailar. Cuando me vuelvo atrás, cuando mi padre me pregunta que yo qué quiero hacer y le digo que bailarina, es allí donde nace esta frase que él siempre me decía desde muy pequeña: si vas a hacer algo, hazlo bien, de lo contrario no hagas nada. Y el momento en que yo decido irme de Colombia, definitivamente, es en el año 1999, cuando mi padre fallece. Allí me voy de Colombia y fue como una manera de seguir esos consejos que él me decía. Tienes que irte de Colombia. Si quieres lograr tus sueños, tienes que irte. Es así como yo, en ese año 1999, me voy de Colombia. Me emociono siempre que toco este punto. Me hubiera gustado muchísimo que él viera todo lo que yo he podido lograr, que él me decía, ¿no? Y desafortunadamente no lo puedo vivir. Pero aquí estoy, fuera de Colombia ya hace muchísimos años, haciendo muchas cosas por nuestros artistas de Colombia, y no solo, sino por muchos artistas, haciendo esas conexiones que se necesitan realmente para hacer circulación y divulgación de nuestros valores culturales. Y ¿qué más quieres que te cuente? A mí me gustaría, por ejemplo, si es posible, que por ejemplo, tu demo, positivas que te envíen. Vamos a compartir acá. Exacto. Este demo de presentación de la fundación.
es una búsqueda en la construcción de nuevos patrones culturales desde el intercambio de realidades, donde el arte en sus diversas expresiones es el verdadero agente de cambio social y la herramienta clave para el fortalecimiento de la comunidad. Cuando coincide esa proporción sublime del humano decidido, irrumpe el caos cósmico personal y nos devuelve al ser en su perfecto estado. Artista. En nuestra fundación buscamos fortalecer al ser humano de manera integral, a través de diversas líneas del arte, aportando también al desarrollo, crecimiento y promoción de artistas locales, nacionales e internacionales. Seguimos soñando por ser una organización líder en la transformación del ser humano a través de las artes en sus diferentes manifestaciones, por medio de canales y proyectos de cooperación que apoyan la circulación artística dentro y fuera de Colombia. En la Fundación Clase Salsa brindamos nuestros servicios para la producción de cualquier tipo de evento artístico. Trabajamos en la realización audiovisual digital de cada proyecto cuando sea necesario. Este club está conformado por profesionales que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Nuestro objetivo es realizar contenidos y materiales que estén a la altura de los estándares del mercado global. La Fundación Clase Salsa es oportunidad, liderazgo y trabajo en equipo. La Fundación Clase Salsa es amor por el arte. La Fundación Clase Salsa es mi motor de vida. Muy bien. Lindo material. Igualmente por acá tenemos ¿cuánto lleva la fundación en Colombia? Apreciada Clemcy. Bueno, la fundación precisamente en el día de ayer cumplió 5 años. Han sido 5 años intensivos de un trabajo estupendo, como ya has podido ver, nuestro equipo, pues no solamente soy yo, Clemcy Salsa, es todo un equipo de trabajo que va desde la administradora hasta el diseñador gráfico, nuestro técnico audiovisuales. Nos apoyamos muchísimo con el periodismo cultural, que le da una diferencia también a todo nuestro trabajo a nivel cultural. También tengo la asesoría de un periodista. Él es José Orellanos, que es el director del Muelle Caribe. Es un amigo realmente de la virtualidad. No nos conocemos personalmente. Tuvimos la posibilidad de conocernos siempre a través de las redes y nos conectó otro amigo muy hermoso que desafortunadamente falleció, y un gran periodista, Juan Carlos Rueda. Y tiene 5 años, ayer tuvo 5 años, y hemos realizado muchísimas cooperaciones internacionales. En este momento tenemos 5 grandes proyectos que están funcionando y vienen otros más para el año 2023. Excelente. Por acá tenemos más material justamente de todos estos trabajos que vienen adelantando, y es justamente un almanaque. Bueno, nosotros tenemos diferentes proyectos. Quizás si en este momento presentamos el almanaque, este es prácticamente nuestro calendario agenda del año 2022. Y este es uno de nuestros proyectos. Este proyecto es en apoyo, en alianza con la Galería Arbos Project de Suiza. Nosotros años tras años realizamos con ellos nuestro calendario, pero no es solamente la realización del calendario, sino que todos esos 12 artistas que hacen parte de nuestro calendario van en exposición física suiza en la galería, y además
pues hacemos parte de todos sus proyectos durante todo el año. Es así como nosotros ayudamos a la circulación y divulgación de trabajos de muchos artistas, ya esto específico, artes plásticas, fotografía, escultura y artes visuales. Ese es uno de nuestros proyectos, Arbos Project se llama. Excelente. ¿Qué tal la vida en Alemania? Bueno, la vida en Alemania es muy, es bonita, más allá de lo que puedan pensar muchas personas que puede ser un poco estresante a veces, porque aquí se manejan unos códigos muy precisos, la puntualidad es la clave para abrirte las puertas, la puntualidad, la responsabilidad, que efectivamente una persona responsable es una persona puntual, y también la vida aquí se transcurre en mi campo, por ejemplo, se transcurre en total armonía, porque el arte realmente aquí en Alemania tiene un papel fundamental en la sociedad. O sea, decir aquí que uno es un bailarín, un fotógrafo, que hace X o Y disciplina del arte, realmente tiene un valor. Y eso es, imagínense, o yo les hago una pregunta a todas esas personas que sé que están conectadas en este momento escuchándonos. Imagínense cuando uno es un artista y llega a un lugar donde te valoran y te aprecian por eso que eres, más no por tu estrato social o económico. Yo pienso que para muchos artistas eso es el máximo. Sobre todo cuando vivimos y venimos de una sociedad como nuestra sociedad en Colombia, que desafortunadamente en muchos momentos uno se siente como que, bueno, que soy artista, pero para mi país, realmente, ¿qué rol tengo yo dentro de la sociedad? Aquí, por ejemplo, estamos presentando nuestro video de producción. Todos estos son jóvenes que se encuentran en la ciudad de Barranquilla. Yo trabajo con mi equipo de trabajo está radicada en Barranquilla, y lo he querido así porque es la manera como yo realmente puedo estar más en sintonía, en sincronía con aquello que sucede culturalmente en Colombia y específicamente en Barranquilla, porque como les comentaba desde el inicio, yo hace muchos años vivo fuera de Colombia, voy efectivamente esporádicamente, pero no vivo, no resido allí. Entonces muchas cosas ya no las sé y no las puedo imaginar como efectivamente en sincronía con aquello que sucede culturalmente en Colombia y específicamente en Barranquilla, porque como les comentaba desde el inicio, yo hace muchos años vivo fuera de Colombia, voy efectivamente esporádicamente, pero no vivo, no resido allí. Entonces muchas cosas ya no las sé y no las puedo imaginar como efectivamente con aquello que sucede culturalmente en Colombia y específicamente en Barranquilla, porque como les comentaba desde el inicio, yo hace muchos años vivo fuera de Colombia, voy efectivamente esporádicamente, pero creo que hay un problema de audio. ¿Quieres que me ponga los micrófonos mejor? No escucho. Sí, qué pena. Me entró una llamada de Washington, pero interfirió. Pero ya, continúa, tranquila. Disculpe. Bueno, estábamos presentando las diapositivas. Si volvemos nuevamente a las diapositivas, yo así puedo interactuar y que conozcan como los diferentes proyectos, ya que, por ejemplo, yo lo que trabajo es arte, ¿no? Y el arte es muy visual. ¿O crees que podamos presentar las diapositivas que envié, o es un poco complejo, o sobre qué quieres específicamente que dialogue? Sí, aquí continuamos, ya estamos reiniciando. Un segundo.
Aquí tenemos sobre París. Perdón. Lo que pasa es que por temas de derechos de autor nos toca estar muy atentos a la musicalización. Las diapositivas no tienen música. Perfecto. Continúa, muy bien. Bueno, esta que estás presentando aquí o que esto que están observando en este momento es la última exposición que tenemos en nuestra galería de Arbos Project en París. Y este es un colectivo de jóvenes talentos que ha organizado el maestro César David Rodríguez. Y en nuestra galería nosotros mes por mes tratamos de darle la posibilidad a colectivos o artistas independientes que hagan ver su trabajo a nivel virtual. Quiero aprovechar también para informar y para decirle a todas aquellas personas que nos siguen que muy próximamente nuestra galería Angular pondrá al servicio de todos los artistas el sistema del metaverso, que bueno, ya muchos sabrán que ahora todo, absolutamente todo el arte se está trabajando a nivel virtual y el metaverso es esa herramienta clave para vender obras, para hacer exposiciones, para tener inclusive tu misma galería, para interactuar también virtualmente con el público. Y este es, bueno, nuestro último colectivo de artistas que tenemos en exposición. Ya ahorita en el mes de octubre entrará otro colectivo y este colectivo viene desde Brasil, es un colectivo de mujeres. Muy bien. ¿Cuáles son las próximas actividades previstas en Europa y Colombia por parte de la Fundación Clemcy, apreciada? Bueno, nosotros tenemos ya una agenda elaborada hasta finales de año. En el mes de octubre retomamos nuestro proyecto Arte en Paralelo, Resiliencia en Movimiento. Vamos a estar presentes en la ciudad de Santa Marta en el Festival del Caribe, el Festival de Teatro del Caribe que dirige la maestra Patricia Moreno. Después, en el mes de octubre, vamos a estar presentes en el Banco Magdalena, en el Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palominos, y el grupo de producción de la Fundación Clemcy Salsa va a estar presente. Inclusive yo voy a estar allí como jurado internacional. Y esta es una gran alianza que ha nacido este año con la maestra Berusca Barros, que es la directora del festival, porque nosotros a partir del mes de octubre aquí en Colonia vamos a comenzar a hacer unos talleres de formación y de información sobre la cumbia banqueña, y no solo, porque también tenemos otra alianza con otro maestro de Barranquilla, Germán Álvarez, Rey Momo del Carnaval de Barranquilla del año 2017. Él es el director de la Cumbiamba La Gigantona, y junto con estos dos maestros comenzamos un nuevo proyecto aquí en Alemania que se llama Cumbia, Pasión y Vida. Este es un próximo proyecto a seguir, a nuevo totalmente. Después vamos a tener nuestro proyecto de Angular con París, como les comentaba, ya con nuevas propuestas para todos los artistas, donde inclusive los artistas que estén interesados a tener sus galerías virtuales van a tener la posibilidad de tener estas galerías. Tienen solamente que contactarnos a través de nuestras redes sociales. Después tenemos también nuestro proyecto de Arbos Project con Suiza, que ya estamos en la elaboración y la selección de estos 12 artistas que harán parte de nuestro
calendario del año 2023. Y este año también realizamos otro proyecto muy bello llamado Puentes al Sur. Es una exposición presencial. Este año tuvimos 22 artistas de Colombia y de toda Latinoamérica. Estuvimos participando en un evento que aquí se llama la Kunstroute, o en español sería como la ruta de los artistas, y ha sido el primer colectivo así tan grande a tener presencia en un evento a nivel de ciudad. Nosotros, como ya les comenté, vivo en la ciudad de Colonia, yo hago parte de la región de Nordrhein-Westfalen y bueno, aquí la fotografía que estás haciendo ver, esta es mi compañía de danza que tuve en Italia y bueno, he hecho muchas cosas. Lástima que veo que creo que no tienen como todo en orden y entonces esto, por ejemplo, es muy alemán. Muy bien. Y otro proyecto también para el año 2023 futuro es la realización nuevamente de Puentes al Sur, y ya para nuestra agenda próxima ahora del viernes 26 de agosto, pues una de las alianzas que hemos hecho a nivel internacional es con un magazine cultural que se llama La Brecha Dorada. Este es un magazine de República Dominicana cuya directora es la periodista Andrea Guerrero Guerrero. Yo tuve el honor de ser la invitada internacional en la portada del lanzamiento y presentación de este magazine físico en el mes de agosto, pero ahora el viernes se hace oficial el lanzamiento a nivel, o la presentación, porque realmente es una presentación a nivel mundial. Después también algo importante hablando de ferias y de eventos. En el mes de octubre, del 19 al 23 de octubre, está la Feria Internacional del Libro en Frankfurt. Esa es una de las ferias más grandes de este género a nivel mundial. Y tuve el honor de ser invitada por Mary Santos, una periodista de Venezuela radicada en Estados Unidos, para ser parte de una antología que se llama Frankfurt, Territorio Literario. La editorial es la editorial Pygmalion y el director es el señor Basilio Rodríguez. A todas estas personas realmente yo les agradezco por apoyarnos, por también hacernos llegar a otros frentes culturales. Allí, gracias a la ayuda de mi amigo José Orellano, estuvimos escribiendo un artículo que sé que les va a encantar, y cuento un poco mi historia de cuando yo llegué en Europa y mi país de frontera para entrar fue precisamente Frankfurt. Es por esto que yo tengo una relación con esta ciudad muy, muy, muy cercana, y es en esta ciudad, normalmente yo voy mucho allí y participo en diferentes eventos culturales y de arte también. Todo tiene un porqué. Quizás en ese lejano año 2000 nunca hubiera pensado tener tanta relación con Frankfurt, que quiero también informarles, hace poco salió una encuesta donde esa es una ciudad que está dentro de las 10 mejores ciudades para vivir en Europa. Tenemos acá también estas imágenes compartiendo con diferentes artistas en Europa. Sí, bueno, aquí vamos a comentarles un poco estas fotografías. En la fotografía donde estoy con el vestido blanco, estoy con María Pía Incuit, que es la presidenta del Museo Plart. Este es un museo que fue inaugurado en el año 2008 y donde yo hice la producción de inauguración de este museo. Después en la fotografía donde estoy al lado con este vestido lila, eso fue en un festival de danza oriental con dos grandes bailarinas, una de Italia y la otra de
Egipto. La bailarina de Egipto es nada más y nada menos que Randa Kamel. Bueno, si alguno por allí sabe del mundo de la danza oriental, creo que debe saber quién es esta. Es una bailarina muy, muy importante en este género de danza a nivel mundial. Y la bailarina que está al lado es Amira, y ella es de Italia. Después, por ejemplo, si vamos un poquitito abajo, la fotografía donde está como en blanco y negro, esta prácticamente fue mi última coreografía, mi último trabajo performático antes de irme de Colombia, y fue con el maestro Jorge Tobar, con una obra titulada Madre Tierra, Madre Coca, y efectivamente retomábamos muchísimo toda esa riqueza dancística desde lo tradicional a lo contemporáneo. La fotografía que está al lado es en un programa de televisión donde comencé a trabajar cuando todavía estaba en Barranquilla, Risas y Lentejuelas. Después estoy en la ciudad de Colonia bailando. La punta de la iglesia que se ve allá detrás, esa es la catedral de aquí de Colonia. Y al lado esto fue en el año 2016, con la maestra Berusca Barros, directora del Festival Nacional de la Cumbia José Barros. Esto a grandes rasgos, pues les puedo informar que he tenido la posibilidad de incursionar en diferentes realmente técnicas de danza, y eso me ha enriquecido muchísimo y me ha dado la posibilidad efectivamente de jugar de una manera, por como decirlo, con tantas otras técnicas. Pero en el año 2005, ya en Italia, cuando decido trabajar con mi compañía, pues yo tuve la posibilidad de desarrollar un estilo muy personal, siempre haciendo fusión entre lo oriental, lo tradicional, lo moderno, lo contemporáneo, la danza teatro. Y hoy por hoy nosotros, los artistas, estamos llamados realmente a ser universales, a ser totalmente universales. Lo toco nuevamente, lo decía el señor Rolando González cuando decía de las fronteras físicas. Tenemos que ser globales, universales, mundiales, realmente. Y eso se ve no solamente en el arte, sino en la vida misma. Esta fotografía es en el Teatro Diana de Italia, y este es un performance que se llama precisamente Mariposa Negra. No te escucho. Finalmente, por acá también tenemos, apreciada doctora Clemcy, tu material. Bueno, nos habías expresado que tú tienes ancestros indígenas y afro. Sí, claro que sí, con mucho orgullo. Y esto es gracias a un diálogo que tuve con el maestro Carlos Pelícano, que es un fotógrafo de Barranquilla, el cual tiene un proyecto que se llama Fotografía Nómada. Y una vez, miren todo, les quiero contar esta anécdota, todo lo que ha sucedido virtualmente. Una vez estábamos reunidos virtualmente organizando la dinámica de nuestros conversatorios, porque nosotros hacemos una producción previa donde nos reunimos, dialogamos un poco con los artistas. Y bueno, durante uno de estos diálogos, el año pasado, si no estoy mal, teníamos nuestro conversatorio sobre Flash. Y claro está, teníamos solamente invitados fotógrafos. Y el maestro Pelícano comenzamos a dialogar un poco de nuestros orígenes. Y yo digo, bueno, no, es que yo soy negra. No, el maestro Enrique García, uno de los grandes fotógrafos de Colombia, me ve en pantalla y me dice, pero bueno, tú eres un poco como china, eres un poco como amarilla. Y yo le digo, maestro, lo que pasa es que aquí no tomo el sol. Y entre broma y broma, el maestro Pelícano me dice, bueno,
¿qué quieres tú? ¿Qué dices tú que tú eres negra si tú eres indígena? Y ahora comienza a explicarnos un poco todas estas divisiones y categorías del negro con el negro, del negro con el blanco. Y al final él me dice, tú eres negra con indígena. Y yo, bueno, perfecto, tanto de orgullo. Siempre me he sentido muy, muy indígena realmente. Bueno, me he sentido muy colombiana. Nosotros tenemos una diversidad que va más allá de cualquier experiencia. Miren, yo les comento aquí muy personalmente, yo he tenido la posibilidad de viajar por muchos países y lo que nosotros somos y tenemos como colombianos es realmente único. Deberíamos solamente creer un poco más en lo que tenemos y respetarnos también muchísimas veces nosotros mismos. Y aquí cierro este capítulo. Y bueno, esto me lo dijo el maestro Carlos Pelícano. Usted es indígena. Muy bello, bellísimo. Así es, así es. De hecho, es muy importante y te quiero expresar, en la junta que tuvimos la semana pasada, Cancillería Estudiantil de Colombia realizó los 2 primeros proyectos en ciencia y tecnología de Colombia en los fondos de regalía con enfoque diferencial que se crearon en la década pasada. Al haber sacado la viabilidad técnica de estos proyectos, pues finalmente eso no importó. Y nuevamente, lamentablemente, el tema de corrupción. Ojalá el nuevo gobierno nacional, que desde las primeras de cambio mostró gran interés y congruencia en el tema cultural, igualmente étnico, pues ese cambio sea real como ya parece lo está demostrando y que es lo que esperamos, porque este trabajo socialdemócrata pues ha llegado con todo el cariño y con el alma a más de 4 millones de colombianos, pero perfectamente ya le habíamos dado la vuelta al país 2, 3 veces, si no fuera por la corrupción. Estos proyectos que quedaron viabilizados, queremos vía cooperación internacional, y ya nos hemos conectado 5 veces a los sistemas de los servidores de la Unión Europea, que poco a poco ya han ido nuevamente activándose, primero luego de pandemia y ahora por el tema de la guerra de Ucrania, donde se ha canalizado muchísimos recursos, muchísimos millones de euros, pero ya notamos la presencia en otros 2 servidores activos de la Unión Europea. Vamos a seguir esas gestiones y muy importante contar contigo, doctora Clemcy, en Colonia, para el tema de la Unión Europea. Tenemos también contacto para el sistema de Schengen. Entonces, vamos a ver cómo canalizamos por allí y con la comunidad hispana en Estados Unidos, porque no nos podemos quedar quietos. Tú ahora lo expresabas claramente, lo pragmático de los proyectos en la Unión Europea, conciso, no todo ese trámite absurdo y pues no quiero colocar un calificativo, simplemente a esos, entre comillas, trámites inventados por el gobierno nacional para quedarse con la plata los mismos con las mismas, hablando del presupuesto público y el tema de los sistemas de OCAD, lo cual ya lo expresamos el año pasado al viceministro de Ciencia, debería cambiarse. Se hicieron algunos cambios, pero la corrupción sigue allí. Yo creo, y como cambio real, invitando al gobierno nuevo nacional de Colombia a que los OCAD deberían acabarse e inventar otro método, porque eso no permite desarrollar emprendimiento a multinivel como lo hace Cancillería Estudiantil de Colombia. Y ya tratando otro tema, el tema de emprendimiento. Entonces, doctora Clemcy, muy grato compartir contigo el día de hoy todas estas experiencias y bueno, de todo tu trasegar por Europa como una digna representante nacional de Colombia ante la Unión Europea. Tus palabras finales de recomendación a los jóvenes colombianos y del hemisferio americano, latinoamericano, a que se atrevan a sacar adelante sus iniciativas. Tu ponencia en este momento me recuerda a una emprendedora argentina
que estuvo por acá en la clausura el año pasado, hablando en estos mismos temas, en estos mismos referentes. Creer y a partir del arte también se puede. Bueno, primero que todo, nuevamente agradecerles a ustedes por esta invitación, esta posibilidad de conectarme, de contactarme con tantas personas realmente en el mundo. A todos esos jóvenes que sé que están allí atentos a toda esta información, pues ya lo dijo Laura, lo dijo Sara, lo dijo también nuestro querido Rolando, perdón. Hay que tener esa fuerza realmente de voluntad para hacer las cosas. Ahora no es tan difícil ni siquiera como en nuestra época. Tenemos tantas de aquellas herramientas también para lograr hacer primero prepararnos profesionalmente, porque hay algo muy importante y es que nos tenemos que preparar. No se puede pensar en improvisar, absolutamente no. Sobre todo cuando pensamos hacer esto que es emprendimiento, y en mi posición emprendimiento cultural. Pues, yo les quiero contar así rápidamente. A mí me llegan libros de todas partes, libros que me toca leer. No es que los puedo solamente hojear, me toca leer para poder efectivamente tener herramientas válidas para hablar sobre esos artistas y mirar dónde yo los puedo ubicar. A nivel de artes plásticas también me llegan también muchísimos libros. Por ejemplo, este es un libro que me llegó del maestro César Bertel. Este es un catálogo de otro artista que estamos promocionando, y esto es para decirles que hay que estudiar, hay que prepararse, y nuestros sueños y nuestras metas las podemos lograr con mucha disciplina y con mucho tesón. Eso es lo que yo les puedo decir en mi experiencia personal. Disciplina, saber dónde quieres llegar realmente, saber dónde quieres ir, qué quieres hacer. Eso es fundamental. Perfecto, atreverse. Y por acá el último material que tú nos... Que está por allí conectado, que sea artista, que quiera saber cómo participa en alguno de los proyectos, sería interesante, ¿sabes, Luis? Saber si hay alguno de los jóvenes que está conectado, es artista, escritor, bailarín. No lo sé. Bueno, en este momento vamos a preguntar si hay a la comunidad que está conectada a nivel externo en las redes de Facebook, si hay alguna pregunta por chat, lo podemos hacer con todo el cariño. Internamente al colegio en la capital de la República, no sé qué grado está conectado en este momento, y dándole el saludo de bienvenida al doctor Jesús Neira Quintero, esperando le haya ido muy bien en sus gestiones en Washington y ahora desde Miami. ¿Cómo está, doctor Jesús Neira? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias por la invitación. Complacido de estar con ustedes. Muy grato de nuevo, pues, de partir acá mis modestas palabras. Gracias, gracias. Bueno, no vemos preguntas por acá. Entonces tenemos el último material de apoyo por acá. Clemsi, te comparto. Ok. Puentes al sur. Sí, ese es nuestro proyecto que les comentaba de exposición presencial que realizamos en el mes de mayo aquí en Colonia. Ok, perfecto. Bueno, entonces, complacidos de tenerte el día de hoy, apreciada doctora Clemsi Salsa. Estamos atentos a avanzar en las relaciones con la Unión Europea. Te invitamos desde ya a conectarte el próximo 2 de septiembre, que tendremos la Agencia de Cooperación del Gobierno Federal de Alemania, entre otros.
invitados especiales, una agenda también de primerísimo nivel, no solo local, regional, nacional, sino internacional, y para seguir avanzando en que es posible atreverse a seguir, a continuar negando el ocio, haciendo negocios. En este momento específico, tratando el tema de emprendimiento cultural. Una recomendación final a los jóvenes estudiantes de Colombia. Sean buenos. Eso es lo único que le puedo decir a los chicos. Sean buenos. Perfecto. En todo sentido. Muy bien. Bueno, entonces, un abrazo y gusto de tenerte el día de hoy en el programa Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas. Gracias a ustedes. Chao. Feliz día. Chao. De Colonia, Alemania, pasamos a Estados Unidos nuevamente, ahora con el doctor Jesús Neira Quintero, quien nos va a compartir su nueva obra literaria, El valor de la autoconfianza. Doctor Jesús Neira Quintero, bienvenido. Esto es Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas. ¿Cómo le fue en Washington? De nuevo, como decía anteriormente, muchas gracias por esta invitación y felicitaciones a todos mis antecesores, a Sara, a Clency, Rolando, demás amigos, pues que uno día a día aprende más de sus conocimientos, de sus lineamientos tan profundos, tan coherentes y sobre todo tan sensibles para que esta humanidad crezca más y más. En relación con la pregunta de Washington, sí, estuve invitado por Expobol. Expobol es una feria que se hace en Washington anualmente. Expobol es Expo Bolivia, donde presentan diferentes tipos de arte, ya sea música, ya sea pintura, etcétera, etcétera, y también literatura. Estuve presente en esta feria en la Universidad Católica de Washington, donde me desempeñé participando con, diría yo, grata complacencia por esa reciprocidad de parte de los bolivianos y también de otras culturas como Chile, Argentina, Perú y también norteamericanos. Y en relación con el tema de hoy, estoy en proyecto, ya yo creo que a finales de este año o a principios, vamos terminando la nueva obra que tiene por título Autoconfianza, el poder de creer en ti. Escuchando a los amigos anteriores, realmente se queda uno anonadado, esa forma de llegar a los demás, esas expresiones tan, diré yo, tan humanas, tan llenas de sensibilidad, tan llenas de entrega, tan llenas de pasión. Distinguidos jóvenes que nos están viendo, yo soy un soñador, como todos mis compañeros, soñadores. Y uno que lee tantos libros, en mi caso, yo soy abogado, pero independiente del aspecto jurídico, pues también me gusta todo aquello que tenga que ver con el crecimiento como persona. Y uno aprecia en estaciones de buses, estaciones de trenes, aeropuertos, que la humanidad está hambrienta, totalmente hambrienta de afectos. Y haciendo un análisis, veo que en un 70%, 80%, no estoy desconociendo que las otras obras de los distinguidos escritores mundiales no sean de mucha profundidad, pero sí me doy cuenta que de toda la cultura siempre alguien está buscando algo relacionado con el crecimiento personal. Con los libros que he leído, aparentemente puede ser lo mismo o repetitivo, pero resulta que no. Todos tenemos una forma de pensar diferente, todos tenemos un camino diferente y siempre aprendemos de todos. Yo soy un alumno muy obediente de todas las personas que escriben porque admiro al escritor, admiro a los lectores. Un lector es la mejor guía para uno como
escritor. He viajado por muchas partes del mundo, por muchas partes del mundo. Y cuando hago referencia a muchas partes del mundo, he hecho escalas en diferentes ciudades, en diferentes regiones. Y les voy a decir cuáles son las ciudades que más me han gustado. Cuáles son las regiones que más me han gustado por donde he viajado. La primera ciudad que me desarmó se llama la ciudad de la ética. Otra ciudad muy linda, la solidaridad cívica. Tercera ciudad, justicia. Cuarta ciudad, respeto. Quinta ciudad, compasión. Y otra ciudad muy linda, la institucionalidad. Cuando hago referencia a que he viajado por muchas partes del mundo, es cierto, he viajado por ese mundo de mi ciudadela interior, reitero, por ese mundo de mi ciudadela interior. Y con ella me he encontrado con esas bellas ciudades, esos bellos mares de esperanza, que es lo que más se necesita esta humanidad. En mi caso, aparentemente el nuevo libro puede sonar como arrogancia, como exceso de vanidad, en cierto sentido como narcisismo. Resulta que no. Cuando hago referencia a la autoconfianza, para mí es un valor de valores. ¿Y por qué autoconfianza? El poder de creer en ti. Jóvenes, amigos, todos tenemos una serie de potenciales. Todos tenemos una serie de habilidades que muchas veces no las desarrollamos. Y nos vamos de este mundo y desafortunadamente muchas personas se van con esa serie de habilidades. ¿Por qué? Porque tenemos en el congelador, porque las tenemos guardadas esas habilidades y no las desarrollamos. Aquí no interesa la edad que sea, 50, 60, 70, 80, a cualquier edad podemos desarrollar cualquier potencial. El no se puede no es el mejor amigo. ¿Y cuál es la recomendación? La autoconfianza, el poder de creer en ti. Y cuando me refiero a que suena, en cierto sentido, arrogancia, soberbia, a ego, a narcisismo, a exceso de vanidad, no. Los invito, jóvenes, a que valoremos lo que tenemos. Somos muy grandes. Tenemos muchas cualidades. Y tenemos que querernos, tenemos que admirarnos, tenemos que apreciarnos. En primer lugar, cuando nos despertamos, ¿qué hay que hacer? Dar gracias. Es un nuevo día. Los que somos creyentes, independiente del Dios de cada uno de ustedes, dar gracias a mi Dios. Y después de que doy las gracias, ¿qué debo hacer? Caramba, me siento bien. Me siento feliz. ¿Y por qué me siento feliz? Porque he despertado con salud espiritual, porque he despertado con salud física, porque he despertado con un, diría yo, un matiz de esperanza. Si soy amante a la música, si me gusta cantar, si me gusta interpretar un instrumento como el piano, la flauta, la guitarra, y en la mañana me despierto y veo la guitarra
en la sala y cojo la guitarra y la interpreto y me doy cuenta que se escucha bonito. ¿Yo qué debo hacer? Aplaudirme. Hola Jesús, ¿cómo lo haces de bien? Si yo estoy consciente que lo he hecho bien, ¿por qué no me aplaudo? Debo aplaudirme, porque lo hago bien. Independiente de otros potenciales que pueda tener. Si canto, lo mismo. Yo tengo que aplaudirme todos los días. Todos los días tengo que admirarme. Hoy tengo una camisa blanca. A lo mejor mañana para la próxima presentación que tenga en otro evento me ponga una camisa azul. Y yo me doy cuenta cuál es la camisa que más me agrada a mí. Me gusta mucho el blanco. Pero si mañana me pongo un azul para la próxima presentación, digo, esta camisa es bonita. Me siento bien con ella. Ah, bueno. Eso no es narcisismo, eso no es vanidad. No, me siento bien con ella. Debo aplaudirme porque me siento bien para presentar cualquier charla que se vea. ¿Cuál es la invitación? He leído mucho sobre la confianza, pero sobre la autoconfianza muy poco. Es cierto, se ha perdido la confianza y hay que recuperar la confianza. Pero independiente de que hay que recuperar la confianza y que todos tenemos que creer en los demás porque ya nadie cree en nadie, pues, ¿cuál es el porqué de mis letras con mi nuevo libro? El porqué de mis letras con mi nuevo libro es tomar conciencia a los lectores que cuando un escritor escribe, y en mi caso para compartir aquello que crea que le pueda servir a los demás. Y en mi caso lo que me he propuesto en mi vida lo he realizado, naturalmente, proporcionalmente. ¿Quería aprender a tocar guitarra? Pues lo hice. Tenía entre 8 y 10 años, pues lo hice. Uno de niño no va a saber a los 7 años, 8 años, pues qué es la perseverancia o qué es una potencialidad, ¿no? Pues, pero el solo hecho de ese instinto infantil, en medio de esa inocencia, yo quería aprender a tocar guitarra y fue un esfuerzo. Y lo hice, lo básico, no soy un Paco de Lucía, no, pero quería hacerlo. Ya se fue desarrollando a través de los años esa serie de potencialidades para tratar de perfeccionar en lo básico, lo que es el instrumento de la guitarra. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo quiero con la autoconfianza? Que le dé un viraje de arte. El arte de la autoconfianza. El arte está en todo. El arte es magia, el arte es sabiduría, el arte es sublimidad. Cuando yo interpreto una guitarra, la guitarra tiene 6 cuerdas, pero lo más indicado es que afine la primera cuerda, como lo he dicho en anteriores conferencias. Hay que afinar la primera cuerda para que trasciendan las otras cuerdas. Y el auditorio acepte con reciprocidad la intervención del guitarrista. Perfecto. Así como yo afino la primera cuerda en este instrumento que se llama guitarra, también debo afinar las otras 5 cuerdas. Pero ¿cuál es la más importante? Afinar la primera. Y en el arte de la confianza, ¿qué debo afinar? Debo afinar la seguridad, la fe. Si yo tengo fe, puedo llegar a cumplir mis sueños. Las metas hay que cumplirlas. No hay que tener miedo al intento. Todo lo contrario. El intento hay que acariciarlo. El intento hay que cultivarlo. Si no cultivamos el intento, es imposible que pudiéramos lograr lo que soñamos. El arte de la confianza es hacer ejercicios todos los días en cómo saber conducir ese arte. El arte de la autoconfianza,
autoconfianza. Expresión muy bonita. Pocos libros he encontrado en relación con la autoconfianza. Pero según mis experiencias y de acuerdo a lo que he leído, pues yo pienso que la autoconfianza es una cualidad de cualidades para surgir, para triunfar, no únicamente en lo material, sino para triunfar espiritualmente, para triunfar como persona. Y como una de ustedes, distinguidas escritoras, Clencia hacía referencia al final, que ser bueno, sí, ser bueno. Yo complementaría ser buena persona, perfecto, sí, ser bueno. Qué gran mensaje. Muy profundo, ser bueno. ¿Para qué viene la vida? Pues para ser bueno, así es. Mi amigo Rolando también es muy profundo en el sentido de que cada vez que hace un pronunciamiento empresarial lo hace con una gran sabiduría, pero siempre siendo coherente para darle el camino de la rectitud. La reconciliación con la autoconfianza. ¿Qué significa esto? Que a veces amanecemos lentos en la fe, lentos en el emprendimiento, lentos en el intento. Yo no puedo hacerlo, no tengo disposición de hacerlo, creo que no puedo. Este no es mi día, este no es el momento. No, todo lo contrario. Hay que darle un viraje, hay que darle un cambio de optimismo. Y por eso tenemos que reconciliarnos con la autoconfianza, cuando muchas veces está en condiciones de baja autoestima. Y entre la autoconfianza, la autoestima, la perseverancia, la intuición, hay una gran relación. Pero la bandera número 1 se llama autoconfianza. Confiar en la autoconfianza. Pues si yo no confío en Jesús, pues naturalmente que en mi caso, en el de arriba y Jesús, el de abajo, entonces ¿en quién más? Gracias por los aplausos que ustedes puedan darme cuando yo tengo una intervención, ya sea musical o a nivel de conferencias. Gracias. Pero mi aplauso es muy valioso. Naturalmente que reconsiderando a veces las equivocaciones que pueda tener. Claro, hay que ser consciente que nos equivocamos y que cometemos errores y que a veces tenemos comportamientos inapropiados muchas veces. Pero aquí lo importante es hacer una especie de ejercicio continuo en cómo ser mejor en relación con la autoconfianza como persona humana y trasladarme a ese viaje que he hecho por todo el mundo de mi ciudadela interior, de esos pares, de esas estaciones como la compasión, discúlpeme que sea repetitivo, la solidaridad cívica que tanto hace falta hoy en día. La felicidad y la autoconfianza, ¿qué nos da? Sobre temas de felicidad hay muchos temas, muchas personas que escriben sobre la felicidad. Pero para manejar desde este instante lo que tiene que ver con la felicidad es darte cuenta o darse cuenta que lo más importante, ¿quién es? Usted y nadie más que usted. La autoconfianza es una herramienta de vida. Claro que sí. ¿Y por qué es una herramienta de vida? Porque la autoconfianza tengo que tenerla como alternativa, tengo que tenerla
no únicamente como herramienta, pero sí como el vehículo más directo para cumplir esos objetivos, donde haya también una especie de agenda. ¿Qué clase de agenda? Una clase de agenda moral, donde yo diga, voy a trabajar por estos objetivos, siempre pensando en los objetivos altruistas, en los objetivos de la filantropía, en tantos factores que tengan que ver con el bien a esta humanidad que tanto necesita el bien, en servir más con humanidad. ¿Y cómo se sirve más con humanidad? Cuando estamos comprometidos con la resignificación, que lo he dicho en varias oportunidades. ¿Y cuál es la esencia de la resignificación? Pensar en el otro, darle trascendencia al otro. La autoconfianza en tiempos de crisis. ¿Cómo hace falta? Autoconfianza en tiempos de crisis. Es ahora cuando más necesitamos, independiente de que siempre hemos tenido muchas crisis en la humanidad. Pero si hablamos del hoy, la autoconfianza en tiempos de crisis es de su esencia, es fundamental estar más tomado de la mano con la autoconfianza. Vivimos un mundo muy complejo, un mundo acelerado, diré yo, una sociedad desordenada, de mucha ansiedad. No puedo rechazar de ninguna manera la inteligencia artificial. No, bienvenida a la inteligencia artificial, bienvenida a la técnica. Pero en cierto sentido sí estamos sufriendo de mucho hambre emocional. Porque la tecnología toma fuerza todos los días, bienvenida a la tecnología, porque como herramienta es fundamental, es esencial. Pero sí nos hemos aislado de esa parte de sensibilidad frente al otro. No importa que sea virtual. Goleman hace referencia a que lo tóxico incluso se transmite hasta por un teléfono. Hasta el tono de voz, dice Daniel Goleman, que se utiliza por un teléfono, da sentido de agrado a las personas que están a la otra línea. Buenos días, buenos días. Gracias, necesito un favor, con mucho gusto, le dice la otra persona. Diferente a ese tono alto en do mayor, donde está el ego herido, donde hay un resentimiento para hacer una pregunta a la persona que posiblemente le va a prestar el servicio. Hasta el tono de voz es fundamental. Escuche usted la radio de un presentador, de un periodista, de un locutor, que diga buenos días Colombia, buenos días el mundo, bienvenidos a mi espacio. A muchos medios de comunicación que inician el día con un tono de voz agresivo, injusto y sobre todo sesgado. El sesgo no es bueno. Cuando hay una inclinación hacia el mal. Habrá el sesgo bueno, ¿no? Sería el sesgo de la esperanza, bienvenido. Pero, ¿cuál es la invitación? Que Goleman es tan profundo en ese sentido que la inteligencia emocional, este gran pionero de la inteligencia emocional, él profundiza mucho diciendo que es la capacidad de entender al otro. Y la capacidad de entender al otro es tener conciencia que la autoconfianza no hay que verla como el arrogante, ni como el soberbio, ni como el vanidoso, ni como el narciso. No. Hay que verlo como esa persona emprendedora para desarrollar sus talentos que tanto le sirven a la sociedad. No estoy diciendo que a partir de hoy cambiemos el tono de voz. No, aquí no se trata de obras de teatro, no. Pero un tono afable, un tono amable, a nadie se le niega. Bienvenida a la revolución de la amabilidad,
la revolución del amor, la revolución del entendimiento, la revolución de vivir mejor, donde el sesgo no sea siempre limitado. La autoconfianza como valor frente a la amistad. ¿Yo qué estoy haciendo en mis próximas líneas? ¿Qué? A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy capitalizando de los diferentes potenciales positivos que tiene el ser humano, como la reconciliación, la amistad, el señorío, la amabilidad, la ética, entre muchos. Y hay uno tan especial entre muchos como es la gratitud. Gracias por ser gratos. La gratitud es un valor de valores. Para mí el peor antivalor del ser humano es la ingratitud. Bienvenida a la gratitud. Y vamos a hacer la revolución. ¿Qué clase de revolución? La revolución de la gratitud. La revolución del señorío. La revolución de saber vivir en sociedad. Jóvenes, ustedes son nuestros futuros gobernantes. Bienvenidos, jóvenes, a seguir haciendo sociedad. Pero no dejen de la mano la humildad. No dejen de la mano la decencia. No. Sin desconocer la tecnología. Bienvenida a la tecnología. Bienvenida a la inteligencia artificial. La invitación de Jesús, Neira, es que no nos dejemos robotizar. Porque los robots, bienvenidos, porque están sirviendo de vehículos para que día a día el ser humano pueda vivir en mejores condiciones. Pero como personas no nos podemos robotizar. No podemos dejar a un lado la condición humana para simplemente estar sujetos a la robotización. Ya el buenos días está pasando en un segundo plano. Ya hoy en día nos responden con un muñequito, perfecto, acepto. Dirán, pero es que lo que pasa es que Jesús ya es una persona de los años entre 1915 y 1920. No, porque en anteriores ocasiones he hecho referencia. ¿Que cuántos años tiene X? 70, 90, 80, no. Tengo juventud acumulada, la expresión que le utilicé a un español, un gran filósofo de la Universidad de Barcelona. Cada vez que le pregunten cuántos años tiene, ya sea 90, 100, 70, 50, 30, tengo juventud acumulada. No es que yo esté ocultando mi edad, no. Es darle esperanza a aquella persona que a cualquier edad, a los 80, 70, 90, puede desarrollar tantos potenciales de mucha trascendencia que los tiene escondidos y los deja siempre, siempre allá, como decían nuestros antepasados, en el escaparate, en el closet o en el congelador, allá guardados. No. Si yo estoy consciente de que a los 80 años tengo deseo de hacer una pintura, ¿por qué no lo hago? Ah, no, es que no tengo disposición para hacerlo. Si está seguro que puede coger un lápiz para empezar a escribir, pues coja el lápiz y empieza a escribir. No, es que ya yo pasé de los 30, ya yo pasé de los 40, ya yo pasé de los 50. No. Por eso digo yo, la autoconfianza es la mejor herramienta para desarrollar cualquier virtud, cualquier actitud que le pueda servir tanto a la persona o tanto a la mismidad como a los demás. La libertad de poder confiar. Tenemos que ser abiertos. Tenemos que ser amplios en el conocimiento. Si no tenemos libertad para creer en nosotros mismos, entonces, ¿a quién le preguntamos?
Esto es un tema muy subjetivo, ¿no? Y también muy objetivo, depende como cada uno de ustedes le dé el viraje que considere. Pero lo único que sí quiero decirle, juventud, amigos, es que usted vale mucho. Usted es lo que es por lo que aprecio. ¿Qué aprecio en ustedes? El sentido de escucha, el sentido de entrega, el sentido incluso hasta de compasión para escuchar a este amigo con estas palabras. Compasión no es como utilizan en algunos países orientales, que compasión es pesar, que es lástima. No, compasión es pensar en el otro, darle trascendencia al otro. Confiar con optimismo. Claro, el optimismo es la mejor escalera. ¿Y por qué es la mejor escalera? Partamos de este principio. Si yo quiero subir 20 escalas, pues naturalmente que por su misma condición debo empezar por la primera. Pero ojalá que yo escoja esa primera escala, esa primera grada, con sabiduría para poder llegar a las otras 19 etapas a las que yo me he propuesto. ¿Cómo dirigir sus promesas en la autoconfianza? Cumplir conmigo mismo, cumplir con mi yo. Si me propongo hacer algo, debo cumplirme. El no ser cumplido, el estar ausente de las promesas con mi yo, muchas veces me llevan al abismo, me llevan al declive, me llevan al fracaso. Finalmente, en primer lugar, muchas gracias por su tiempo en estos 20 minuticos. Solidaridad con la autoconfianza. Hay que ser solidario. ¿Y qué clase de solidaridad? Cívica. Ser mejor ciudadano. Ser más responsable como ciudadano. Pero el que sabe ser persona, sabe ser ciudadano. Sabe ser solidario. Y para eso hay que tener una autoconfianza. La autoconfianza no es únicamente en el aspecto material. Es también en el aspecto humano, en el aspecto espiritual, en el aspecto interior, para ayudar más a esta sociedad. Luis Carlos, distinguidos escritores amigos, muchas gracias a ustedes por sus intervenciones y les agradezco mucho que me hayan recibido con este afecto y con este cariño de siempre. Desde ya un aplauso para ustedes y con una leve sonrisa. Gracias. Igualmente, apreciado doctor Jesús Neira Quintero. Bueno, ¿hacia dónde continúa su trasegar intelectual, esa forma laboriosa suya y creativa? No, Luis Carlos, muy pronto estaré en Colombia. Los primeros días de septiembre estaré en mi tierra, en mi país, que es la esencia de mi vida, y los invito a todos a que no dejemos de viajar. Sigamos viajando por esa ciudadela interior y haciendo escalas. Es una metáfora que la tengo muy presente, hacer escalas en el sentimiento, en el respeto y el amor. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces te invito a que nos acompañes. Vamos a autorizar nuevas membresías a nuestro grupo especializado de emprendimiento, mientras prevención igualmente en Estados Unidos, al doctor Emilio José Castrillón y al presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. A ver, Luis Carlos, perdón, ¿hay alguna preguntita, algún aporte, algún manifiesto bienvenido que yo estoy dispuesto a responder lo que consideren pertinente? Lo que he dicho no es la última palabra, pero sí quería compartir estas expresiones. A la rectora licenciada Isabel Mesa, desde la capital de la República, si tenemos alguna apreciación hacia el doctor Jesús Neira Quintero. Bienvenida.
más que una apreciación, unas felicitaciones al doctor Jesús Neira por todo ese empeño que le ha puesto a su nuevo libro y que siga creciendo exitosamente hoy y siempre, y que Papito Dios le siga dando esa sabiduría que tiene. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, señora rectora, muy amable, profesora Isabel, muy amable. Sé que esas palabras vienen de su interior, de su ciudadela, muy bien dirigida, y muchas gracias y saludo para todos sus estudiantes y todos en familia. Muchas gracias, ilustre psicóloga amiga. Muy bien, entonces vamos a autorizar las nuevas membresías. Perdón. El grupo especializado de emprendimiento en Latinoamérica es de nivel PhD a técnico y nos honra tener ya más de 3.000 conectados. Hoy vamos a autorizar la membresía a un experto en marketing and growth, Jairo Alberto Serrano. Damos entonces la autorización. A un productor audiovisual en la Universidad Industrial de Santander, Johnny Gómez. Andrés Moncada, co-owner de un emprendimiento de retail en Colombia. Una vendedora experta, CSO, Simalco, Silvana Maldonado, bienvenida. Un coach profesional certificada, Yolani Mario Aparicio, gestión de talento humano y reclutamiento, experto en consultoría y gestión humana. Clemente Ulloa, bueno, no nos dice quién es, lo dejamos pendiente, aceptémosle. Andrea Rojas, el grupo CEO en los Estados Unidos de África, una corporación, Javier Clemente Engonga. No sabría tener acá pues, los indicadores de cuántos tenemos miembros del África. Bienvenido, señor Engonga. Viviana Zapata Encapié, emprendedora en finanzas personales. Brian Sánchez, emprendedor en Hotmart. Alejandro Aristizábal, acompañante de emprendedores y empresarios a través de productos innovadores. Geraldine Lozada, ingeniera industrial. Latitud, Lucía Deschamps, hay que mirar luego su nacionalidad. Tatiana Rodríguez, México. Experta en negocios digitales, Carla Rucco. Andrea Moya Prada, directora de comunicaciones en la TIR. Inge de Drew, la chica Playground. Hay que mirar de dónde es Inge. Eduardo Peña Soche, instructor de servicio SENA. A todos los amigos del SENA, con todo el cariño. Son arduos seguidores de Cancillería Estudiantil de Colombia en las múltiples redes que tenemos sociales. Ana Jimena Gómez Bergel, administradora de empresas, especialista en alta gerencia, bienvenida. Lorena Navas, auxiliar administrativa. Perdón. Ya vamos casi culminando. Juan Moreno, auxiliar de ventas en Keralty. De CX, Mónica Ochoa Jaramillo. David Ramos Castellanos, cofundador Pink Seguros Limitada. Marketing digital, WordPress, Diana Varela. Supervisor de ventas, Color y Color, bienvenida a esta empresa. Vicente Sanabria Chandía, docente y asesor de empresas, bienvenido. Un startup en video, León Lasovsky, hay que mirar su nacionalidad, bienvenido. Daniel Jesús Álvarez Noriega, gerente general en metodologías ágiles. Lucas Espinosa Toro, asesor en proyectos de infraestructura en la alcaldía de Itagüí, Antioquia. Digital Media Specialist, Logisto, Jessica Salinas, bienvenida. Amparo Serrano, mentora, formadora, escritora y coach. Daniel Agurto Chunga, mozo en gastronomía.
Mada Sac, bienvenido. Jorge Andrés Torres Vega, automatización, manufactura y gestión de proyectos en Siemens. Jogger Guerrero, marketing digital de AdNews, bienvenido. Luis Fernando Motato, analista de desarrollo de Sidenet, bienvenido. Profesor de la Universidad Privada de Pucallpa, será Perú. Alan Boris, bienvenido. Gerente de operaciones Julián Chavarro Ramírez, bienvenido. Alan Hernández García, región asociada, una fundación, bienvenida. Price. Laura Elizabeth Quiñones, psicóloga organizacional, bienvenida. Rafael Hernández, te ayuda a ganar tus primeros $50, bienvenido. Y Escuela de Formación Virtual, bienvenidos. De esa forma, ya pasamos los 3.000 miembros de la red y continuamos invitando igualmente a la red de emprendimiento en Facebook, ya con nivel técnico, y que está habilitado para los beneficiarios del programa Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas a nivel de básica, media básica en Colombia y Latinoamérica. Nuestro siguiente expositor el día de hoy es el doctor Enrique Posada, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Prevención para el doctor Enrique. Entre tanto, vamos a compartir una reflexión sobre aprender a diferenciar claramente entre la cizaña y el trigo. Vemos que la cizaña es muy parecida al trigo y en la Biblia se expresa que hay que dejar crecer la cizaña con el trigo y ya maduro, ahí sí cortarle para no perder trigo. En la sociedad está el bien y el mal, está el bueno y el malo. Entonces, como personas que compartimos, hay que aprender a distinguir, a discernir, siempre unidos de Dios. Hay que creer en Dios y de esa forma vamos a lograr sacar adelante diferentes momentos y adversidades. Compartimos acá una de las máximas conexiones logradas, promedio 6.600 en el en vivo anterior. Quiero compartir una reflexión de cuando tuve la clase de diplomacia y que refería al tema de la ética. Y refiere a que si tenemos un momento en nuestra vida en el que, por ejemplo, tenemos dos switches cercanos, en el cual uno nos da para prender o apagar la luz y el otro para destruir el mundo, pues debemos estar en la suficiente capacidad de discernir entre uno y otro, así esté inmediato, así esté cercano. Si queremos sacar adelante nuestra sociedad, debemos aportar nuestro grano de arena. Si estamos unidos de la mano de Dios, vamos a poder emprender en positivo por doquier y en lo que queramos, a partir de nuestras potencialidades. Si en la construcción de civilidad se presentan factores externos que son negativos, ya lo decía la múltiple campeona mundial, Laura Gómez, y también Sara Vallejo, no hacer caso a ello, continuar adelante. Eso sí, siempre de la mano de Dios. En este caso, pues entonces aquí perfectamente se podría destruir el mundo, pero no, para eso nos afincamos en nuestros principios y valores.
El propósito nacional de Cancillería Estudiantil es contribuir con el gobierno nacional a la generación de espacios de convivencia para el logro de la paz, el desarrollo y mejoramiento del ejercicio de la ciudadanía en Colombia. Nuestro jefe de proyectos hace unos 22 años refirió a una reflexión en su municipio, en el nordeste antioqueño, de donde es oriundo, sobre cocos vacíos. Y antes de continuar con ello, quiero referirme a esta reflexión. Señor, que descubra mi soledad para luego poder colaborar contigo en la salvación del mundo. Si como connacionales estamos conectados a Dios y en positivo, vamos a aportar en positivo a la construcción de civilidad nacional de Colombia o el hemisferio o el mundo. Él nos expresó de que el abuelito en su momento le invitó a tirar un tarro de saltín, como anteriormente se empacaban las galletas de saltín en latas, y desde el segundo piso que lo tirara cuando había terminado las galletas. Entonces el tarro empezó a caer. ¿Y cómo sonó? Pues hasta que llegó al primer piso. Sonaba muy duro. Entonces, luego le dijo, coge el mismo tarro y llénalo de piedras, de tierra, atízalo, que quede bien compacto, tápalo, subes al segundo piso y lo vuelves a tirar. Hizo como dijo su abuelo, y cuando lo tiró empezó el tarro a caer, hasta llegar al primer piso. Mijo, ¿qué te pareció? Pues dijo que el abuelo le hizo dar a entender que el tarro lleno no hacía tanto ruido, mientras que el coco vacío, eso sonó muy duro. En conclusión, si nos llenamos de sabiduría, de experiencias y de la mano de Dios, vamos a hacer menos ruido y trascender a un mayor impacto en eso de construcción de civilidad. Y a los estudiantes nacionales en estos más de 4.000 colegios atendidos en el 10% de la geografía extensa nacional, les hemos expresado, es mejor muchachos solos que mal acompañados. Y en el tema específico de emprendimiento, pues la idea es crear equipos, pero que generen sinergia en positivo, no equipos con personas que están torpedeando, estorbando o enlodando el trasegar, porque se necesita alto impacto. Veíamos con la múltiple campeona mundial esta mañana, Laura Gómez, cómo están en pleno estrés en medio de que ya para la semana entrante se define la nueva selección Colombia, entre múltiples campeones mundiales, y de los cuales algunos quedarán por fuera. Alta competencia, alta competitividad para la selección de una selección nacional. Entonces, a eso es que debemos llegar, muchachos emprendedores de Colombia y de Latinoamérica. Debemos armar equipos, pero al mejor nivel, acorde nuestras realidades. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, y eso tiene que ver también con algún tema que tratamos dos en vivo anterior, sobre el tema de la autoeliminación o del suicidio y más allá con el bullying. Pues muchachos, no prestemos atención a ello. Salgámonos de allí, sí, de la mano de Dios, siempre, y tarde que temprano vas a sacar adelante tus alternativas. Llevemos siempre a Dios en nuestro corazón y llenémonos de Dios. De esa forma vamos a trascender. La reflexión, y ya para darle paso al presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, el doctor Enrique Posada, invitándole a que se conecte a estudio, es sobre el profesor de Harvard que le enseñó a Bill Gates y Mark Zuckerberg. Este maestro dijo qué fue lo que distinguía a estos millonarios desde estudiantes.
expresaba que ellos no solo compartían ser dos seres y de los hombres más ricos del mundo, se refería al mandamás de Microsoft, Bill Gates, y quien se encuentra entre el top 5, se encontraba. Sabemos que está cediendo su fortuna y como filántropo. Esta fortuna se estima en más de 127.000 millones de dólares, mientras que la riqueza del creador de Facebook, con quien estamos trabajando, Colombia Emprende Tecnológicamente Nuevo Estudio Empresas, y agradecemos ya todos los espacios que nos están empezando a abrir del tema de monetización, llega a más de 103.000 millones de dólares. Tenían en común que durante sus tiempos de estudiante en Harvard, ambos recibieron clases del doctor Harry Lewis, profesor de ciencias computacionales y matemáticas. Lewis comenzó su profesorado en Harvard a la edad de 26 años, después de completar su doctorado en matemáticas aplicadas en dicha universidad. 2 años después, conoció a un joven, Bill Gates, era 1976, y decidió poner a prueba a sus estudiantes en matemáticas aplicadas 122 y hacerlos resolver un problema complejo. ¿Cuál fue? El problema del hotcase, se llama. Es una pila con hotkeys de distintos tamaños. El profesor les pide que los voltearan y ordenaran por tamaño con el menor número de movimientos posibles y con los pancakes más pequeños hacia arriba. La clase terminó y nadie encontró una respuesta. Sobra decir que en ese salón se encontraba Bill Gates, quien pese a que ya había comenzado a trabajar en su proyecto personal Microsoft, junto con Paul Allen, unos días después llegó desvelado ante Lewis, su profesor, expresándole que no había dormido, pero que había encontrado una solución al problema, distinta a la que el profesor planteó. Recordó al contarle la experiencia a Forbes, de donde hemos traído a colación esta experiencia. Aunque la respuesta no era revolucionaria, era mucho mejor de lo que otros supieron hacer. Claramente tenía un talento y se veía a esa edad, agregaba. De acuerdo con Lewis, Bill Gates escribió un documento sobre el problema de los hotkeys. Con otro profesor, Christoph Papadimitri, quien también impartía matemáticas en Harvard, por lo que cree que el billonario bien pudo haber seguido una carrera académica. Lewis lo describió como un estudiante determinado, al que le gustaban los rompecabezas, igualmente los retos. Le gustaba mostrarle a la gente cosas que ellos no podían hacer, comentó al medio que le entrevistó. Este famoso profesor también recordó una ocasión en la que encontró a Bill Gates ajustando un reloj que se encontraba en la pared de su salón de clases para que la sesión terminara antes, porque tenía una gran cantidad de código que escribir, así se las gastaba. Ya sabemos cómo terminó la historia de Bill Gates. No se dedicó a la academia, ahora es el hombre más rico del mundo y eso se debe justamente a que la determinación, y esto va en paralelo al expresidente norteamericano igualmente, Ronald Reagan, ante la firmeza del carácter, la decisión y el entusiasmo, lo imposible no existe. Ahora es el hombre más rico del mundo y eso se debe justamente a su determinación de la que hablaba el profesor Lewis. Lo llevó a seguir trabajando en el desarrollo de las computadoras personales, cuando todo mundo para la época consideraba como prioridad mejorar la funcionalidad y rapidez de las grandes computadoras que todos sabemos cómo fueron en un inicio. Numerosas voces autorizadas se lo aconsejaron, pero Gates se aferró a su idea. Finalmente, y en estos pequeños grados de separación entre proyectos que se constituyeron en multimillonarios y que han trascendido a nivel planetario, saltó en el 2002 cuando Harry Lewis, su profesor, tuvo como alumno a Mark Zuckerberg en la materia de ciencia computacional. Un par de años más tarde, el profesor recibe un correo del ahora famoso creador de Facebook, en el que le preguntaba si podía usar su nombre en un sitio
que había creado y que en principio llamó 6 grados hacia Harry Lewis, su profesor. La respuesta de Lewis, claro, parece inofensivo. En ese momento desconocía que su nombre formaba parte de un proyecto precursor de la famosa red social que lanzó a Zuckerberg a la fama mundial. Aquel sitio permitía a los estudiantes descubrir qué tan lejos estaban de mi edad en la red creada al relacionar los nombres que aparecían en una misma historia del Crimson, que era el periódico universitario de Harvard, explicó. Unos meses después, Zuckerberg cambió el nombre del sitio a thefacebook.com, convirtiéndose en Facebook y hoy Meta, que pretendía rastrear las conexiones entre los estudiantes inicialmente. Fue solo cuestión de tiempo para que dejara Harvard y se mudara a Silicon Valley para comenzar su imperio social. El resto es historia. Hoy Facebook cuenta con 2 billones de usuarios mensuales alrededor del mundo. Sin embargo, finalmente, el profesor Lewis discrepa de quienes consideran que los casos de éxito de Gates y Zuckerberg demuestran que la educación universitaria es innecesaria. Harry Lewis, que actualmente tenía 70 años, anunció su retiro a principios del 2017. En esa época, expresaba que con poco más de 2 años más en sus aulas, bien podría darle tiempo de ser mentor de algún genio más y otro millonario en potencia. Fuente: El Emprendedor. Retomo el tema de los cocos vacíos. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, de egos y placeres, en donde el dinero tiene más valor y de gente que se engaña a sí misma. Y todo eso, hija mía, envenenan a sus propias almas. Esto, la reflexión de una madre a su hija que le preguntaba que por qué había tanta gente triste y vacía en el mundo. Si tú oras, amigos de Colombia y Latinoamérica y el mundo que nos escuchan el día de hoy en vivo, Dios oye. Si esperas, Él prepara, y si crees, Él cumple. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones, pero del corazón. Entonces, muchachos, la invitación es a encendidos, negando el ocio, sigamos atreviéndonos a generar alternativas, sin importar el escenario en el cual te encuentras. Confía en tu magia al hacer lo que amas. Inspira y así experimentarás y abrirás los corazones de los demás hacia nuevas vivencias que trasciendan en el tiempo. Hemos realizado un taller de estrategia organizacional 1 con estudiantes en la capital de la República y en breve estaremos llegando a fase intermedia con todos estos procesos. Recordar la experiencia con el industrial chino y eso de las bicicletas eléctricas que tienen a muy bajo costo, y si hay alguna persona interesada en Colombia, pues esta es una oportunidad importante desde China. En breve tendremos oportunidades para otros lugares. Finalmente, felicitar a los docentes y estudiantes en la región de Sucre que atendimos y que están desarrollando a nivel primario su identidad marcaria de productos lácteos derivados de las cabras. Acá vemos las bondades y se plantea 2, rica en lactoglobulinas y sólidos totales. Hay que continuar desarrollando la marca para de esa forma empezar la proyección a escala industrial. A propósito de industria, un saludo cordial al doctor Arturo Calle, ya saliendo de la bronquitis por su edad. Esperamos y le vamos a agendar para el 2 de septiembre, donde ya casi tenemos finiquitada la agenda. Prevención para el doctor Enrique Posada, presidente de la Sociedad Antioqueña de Economistas, para su intervención. Entre tanto, vamos a ver el demo de Cancillerías Estudiantiles.
Cancillerías estudiantiles, 1.500.000 beneficiarios en Colombia, 105 municipios, 8 departamentos, 100.000 docentes formados en Colombia, 40.000 empresas creadas en la década del emprendimiento en el 10% de la nación, más de 1.000 millones en premios entregados. Cancillerías estudiantiles, generando oportunidades en y para los colombianos y desde temprana edad. Cancillerías estudiantiles, especialistas con 15 años de experiencia práctica, generando oportunidades y formando comunidades competitivas, con perfil diferenciado en todos los estratos sociales y económicos. Cancillerías estudiantiles, vanguardistas en Latinoamérica y pioneros y líderes del emprendimiento escolar en Colombia. A mí deme un aguardiente. Cancillerías Estudiantiles apoyó y apoya a Raza Pana ahora en el Factor X. Vota enviando un mensaje de texto al código 6565 con el nombre de Raza Pana. ¿Cómo dice Raza Pana? Raza Pana, segundo emprendimiento musical finalista por la región Caribe en el Factor X, apoyado por las Cancillerías Estudiantiles de Colombia, pionero y líder del emprendimiento escolar en Colombia. Recuerda, código 6565, Raza Pana. ¿Sabes cuánta falta me hace mujer? Te llevo dentro de mi corazón. Cancillerías estudiantiles, líder del emprendimiento escolar en Colombia. Cancillerías estudiantiles. Continuamos con el padre Álvaro Murillo Castaño, asesor de la Arquidiócesis de Medellín, con sus tips de crecimiento espiritual, cómo ser mejores seres humanos. Hola amigos de Colombia Emprende. Vamos a meditar unos minutos sobre lo que significa ser mejor ser humano. Ser un ser humano completo no es simplemente vivir algunas cosas que nos proporcionan bienestar o felicidad. Una persona que pretenda ser un buen ser humano es aquel que se ama a sí mismo y ama a los demás y les ayuda. Ser un buen ser humano es saber que los demás necesitan de mí y que yo como persona tengo que ir creciendo en todo lo que el Señor me va proporcionando. Tú eres una persona que está intentando salir adelante. Piensa siempre que todo lo que hagas, por pequeño que sea para construirte interiormente, para empezar una vida nueva. Ser un mejor ser humano es amar a Dios, creer en Él. Ser un mejor ser humano es tener sensibilidad por los pobres. Ser un mejor ser humano es tratar de confiar plenamente en los demás, en los procesos que estamos comenzando. Ser un mejor ser humano es vivir lo que Dios nos está proponiendo. Y así vas a lograr todos tus sueños, vas a alcanzar todas tus metas, vas a vivir plenamente en un país mucho mejor, que es el que tratamos de construir. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja y que cada vez seas un mejor ser humano. Bueno, la actividad con el amigo Castrillón, a mí me está tocando coordinarla en la institución educativa Palmira, y veo que se está reflejando muy bien en la comunidad. Llámese profesores, padres de familia que de alguna manera están ayudando a los niños para que hagan las muestras. El estudiantado, lo veo motivado. Motivar a un niño en estos colegios no es fácil. Hay que llegarle con mucha proyección, con mucho conocimiento.
hay que llegarle a estos niños con mucha dinamismo. Y la Cancillería estudiantil en esto es ducha, es el tercer año que nos visitan y la verdad es que los veo muy motivados, a pesar de que el colegio, el pueblo pasó 3 días sin luz. Hoy se están viendo algunos frutos con un poquito de disgustado también, porque no había la luz y los resultados no son los que uno quiere, pero ya que está todo optimizado, yo estoy seguro que a la vuelta de usted regresa el martes, se va a dar cuenta lo exitoso que va a ser este proyecto. Muy bien, vamos a compartir entonces prevención para el doctor Enrique Posada, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, y vamos, entre tanto, a compartir la experiencia de las mayores conexiones a la fecha en el programa Colombia Emprende Tecnológicamente en Estudio Empresas. Tuvimos entre estos 130.000 conectados de Colombia, 13.500 personas en 2 canales de transmisión en lo que fue la jornada inaugural el año pasado. Pero en la jornada inaugural del año 2022, este año, tuvimos en un solo canal 12.400 personas conectadas, lo cual se constituyó en récord de colegios y estudiantes conectados en un en vivo dentro del programa Colombia Emprende Tecnológicamente en Estudio Empresas. Obviamente pasamos de las 15.000 conexiones en esa ocasión. El segundo acto virtual de este año desde la Universidad Nacional contó con 10.900 personas conectadas, constituyéndose en el segundo o tercero, acorde si vemos en simultánea los canales de transmisión. Ya lo expresaba, en la inauguración del año pasado llegamos a 13.500 en 2 canales. Aquí en el canal primario tuvimos casi los 8.000 conectados y claro, las bondades de la tecnología, llegando en esa ocasión a 4 coliseos en simultánea, mucho más que los 100 estudiantes o 500 en promedio a nivel de auditorios o salones. En la clausura el año pasado tuvimos 7.300 personas en un enlace que hicimos y producción desde la ciudad de Miami. Un saludo cordial a los amigos en Miami. En nuestro en vivo anterior llegamos a los 6.300 conectados. Al momento de sacar este reporte eran 6.100. Dentro de las acciones del año pasado tuvimos también actividad con 6.000 personas conectadas. Esto fue en la jornada del 3 de septiembre de 2021. 5.600 personas conectadas el 2 de noviembre del año pasado. Queremos hacer referencia a este en vivo porque a pesar de las múltiples sanciones digitales, uno de ellos, llegamos a 3.800 conectados, una barbaridad al estar prácticamente nulos en dicho en vivo. Y bueno, ojalá invitación a que hay que generar la política en el tema de conectividad, el tema de lo digital en Colombia, porque queda muy sucinto, muy en el aire todas estas estrategias digitales y para poder seguir adentrando en forma contundente. Igualmente, a pesar de sanciones, con 3.000 conectados en eventos el año pasado y que nos mostraban que era posible llegar a muchísimas más personas conectadas. Sin más, damos la palabra a el doctor Enrique Posada Restrepo,
presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Ahora les quiero hablar de la estrategia creativa. La estrategia creativa es la habilidad que tengo yo para hacer acciones claras que me conduzcan en la dirección en que quiero ir. Y la estrategia me señala a mí los caminos. Cuando yo soy estratega, yo miro lo que está pasando, veo mis fortalezas, veo mis debilidades, veo las oportunidades que tengo, miro los riesgos, es decir, miro fortalezas, aquello en que soy fuerte, miro debilidades, aquello en que soy débil, miro oportunidades, los nichos y los espacios donde puedo trabajar, y miro también los riesgos en que me voy a meter, y eso me da una visión estratégica. Y hay como 4 guías para tener una visión estratégica, hay 4 guías. Primero, tener claro los principios en la mente. La persona que se va a meter en una situación empresarial debe aclarar la mente, debe buscar información y debe tener claro los principios bajo los cuales va a trabajar. El principio de la persistencia, el principio de la honestidad, el principio de llevar las cuentas, el principio de tener buenos socios, el principio de ser responsable, el principio de respetar los compromisos, el principio de llevar bien claras las cuentas del negocio, tener financiación, aprender a resolver los problemas poniéndoles atención, una serie de principios. Y los principios que tienen que ver con el tema donde yo estoy metiéndome. Si yo me meto con un restaurante, los restaurantes tienen principios y debo conocer los principios de la alimentación, de servir a los clientes en un restaurante, etc. Y así con cualquier tema en que me embarque. El segundo aspecto, además de los principios, es lo que llamamos el estado del arte, que es la habilidad que tengo yo para saber en el mundo dónde se hacen las cosas bien hechas en el tema en que me voy a meter. La habilidad que tengo de asesorarme, de consultar, de averiguar lo que pasa en ese tema en otras partes y no pensar que soy el único que está haciendo eso y que soy el gran inventor solamente. Puede que sea un gran inventor, pero hay otros inventores en el mundo, hay muchas cosas que están funcionando. Yo puedo aprender bastante de lo que está pasando. Eso se llama el estado del arte. Muchos ejemplos, mucha asesoría, mucha fuerza, mucha consulta puedo hacer mirando el estado del arte. El tercer aspecto estratégico es la parte experimental. Yo tengo que ensayar y uno debe arrancar de a poquitos, con su capacidad, no embarcarse en algo que sea tan grande que lo tumbe a uno, aprender a ir por etapas, haciendo ensayos. Dependiendo de la habilidad que tenga, puede arrancar grande, pero de pronto tiene que arrancar de a poquitos, haciendo ensayos, experimentos de todo tipo, hasta dominar el tema en el cual se está metiendo y ya puede crecer en grande. Pero hay que tener ensayos, hay que experimentar. Y experimentar quiere decir laboratorios, quiere decir plantas piloto, quiere decir asesoría, quiere decir la oportunidad que uno tiene de pensar en las cosas, de simular, de hacer modelos, de hacer cálculos. Es decir, imaginarse las situaciones antes de meterse en ellas. Y se puede imaginar las situaciones haciendo experimentos todavía mejor. Entonces, la parte experimental, muy importante para no enredarse con cosas que uno no conoce suficientemente. Y el cuarto elemento tiene que ver con la parte comercial. El comercio es muy importante. El comercio tiene que ver con la economía, con los que producen elementos, con los que venden, con los que compran, con mis clientes. El comercio es vital en el sistema empresarial. Desafortunadamente, muchos ideólogos, demagogos hablan mal del comercio, no saben de qué están hablando. El comercio es fundamental para que funcione la vida. Y el sistema comercial nos va a ayudar, nos va a dar bienes, nos va a dar productos. El sistema bancario nos va a dar préstamos. El sistema de clientes es vital, o si no, ¿a quién le voy a vender los productos? O las cuestiones de servicio que voy a hacer, ¿a quién se las voy a entregar? Yo tengo que tener mucha idea en la cabeza de que me voy a relacionar, de que soy una persona de relaciones y que voy a meterme en el tema comercial.
Bueno, yo espero que con estos elementos que les he entregado, les doy cuestiones que son prácticas, que se basan también en mi experiencia personal como empresario. Muchas gracias. Les ha hablado Enrique Posada Restrepo, actual presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Muchas gracias. Eran las amables palabras del presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Damos paso a los saludos que nos han enviado el día de hoy desde múltiples lugares. Jardín Infantil Picasso en la Vía Panamericana. Perdón, tenemos acá. Ahora sí. Muy pronto, Encuentros, un espacio con sentido social donde los valores son nuestros invitados. Los espero. Colegio Escolmi, Colegio Cristiano Lazos de Amor, Colasmor, Villa Jaidit. No sabemos dónde es Villa Jaidit. Colegio San Lucas, gracias por el saludo. Colegio Tercer Mundo, Olga Lucía. Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Colegio Fontán, en Antioquia. Colegio Montesquieu, Laura Arce, rectora. Little Planet Guardians, Kindergarten. Colegio Gimnasio Calcuta, Mauricio Torres, rector. Info Tolimense. Igualmente desde Mosquera, Cundinamarca, Suba, Distrito Capital, Álvaro Ulcue Chocue, en Córdoba, Francisco, Institución Educativa San Francisco, igualmente Córdoba. Desde Magdalena, Elizabeth Díaz Granados. En Nariño, municipio de Linares, Institución Educativa Diego Luis Córdoba. Desde Antioquia, Institución Santo Cristo. Igualmente Normal Superior, pero no nos expresa, parece que el del Nordeste, no sabremos cuál. En Chiquinquirá, Boyacá, Institución Educativa Sagrado Corazón. En Coveñas, Pío XII, Chalán, Sucre, La Jagua de Ibirico y Aguachica, Cesar. En Institución Educativa José Eusebio Caro, desde norte de Santander. Bueno, un sinnúmero de mensajes, a todos muchas gracias. Toda esta labor ha sido con todo el cariño y estamos en las jornadas de información de emprendimiento al más alto nivel del programa Colombia Emprende Tecnológicamente Neoestudia Empresas. Con este ejercicio se centran las bases para una cultura de una nueva industrialización con base tecnológica que permita la generación de empresarios integrales en diferentes mercados, incentivando el empleo, empresa y desarrollo incluyente y con visión de calidad, competitividad y globalizada, a partir de la información masiva para la promoción del emprendimiento y la innovación en Colombia. En inscripciones permanentes se encuentra el Diplomado Internacional en Emprendimiento de la Cancillería Estudiantil, en el cual el estudiante será sensibilizado hacia el tema de emprendimiento. Hay que ganar en habilidades gerenciales y experiencia acerca de empresa e industria, aplicando técnicas y procesos estratégicos de estructuralización y materialización concreta de empresas.
¿Cómo? Creando empresas, generando alternativas. Tenemos un equipo con amplia experiencia nacional e internacional para lograrlo. Y por eso, desde los colegios, estamos haciendo NeoEstudio Empresas. Mayores informes en cancillerías@hotmail.com o en el WhatsApp que aparece registrado en nuestras redes sociales. Amigos de Colombia y Latinoamérica, este es el material que tenemos y con todo el cariño estructurado para ustedes el día de hoy. La Cancillería Estudiantil continúa innovando con el emprendimiento en Colombia. Damos las gracias a la Academia de Movilidad Profe y a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, lugar de emisión para Antioquia y Colombia el día de hoy. Agradecemos a las instituciones y personas que aportaron su granito de arena para sacar adelante el programa a pesar de la situación de pospandemia. El Pan de la Mona, FEMCO Coca-Cola, Cireles, Fiscalía General de la Nación, Personería de Medellín, Campaña Pro Afecto, Snow Fontaine, Mi Libro Hispano, Registraduría Nacional del Estado Civil, Academia de Movilidad Profe, Grupo Alvesa, Chiropractic Center y dándole una vez más la bienvenida a Frespollo. De esta forma damos clausura al acto virtual número 8 de retorno a la presencialidad y en el marco del programa ahora denominado Colombia Emprende Tecnológicamente NeoEstudio Empresas. Muchas gracias por su presencia. Los esperamos el próximo 2 de septiembre con la 9ª jornada masiva de información de emprendimiento al más alto nivel. La más reciente innovación, una más de innovación en Colombia, de la Cancillería Estudiantil, y en el tema de emprendimiento en Colombia y en el marco del programa ahora denominado Colombia Emprende Tecnológicamente NeoEstudio Empresas. Agradecemos su presencia a todas las instituciones conectadas y representadas hoy en vivo y por internet. Continuamos con sincronización de agendas y a pesar de las múltiples situaciones que se han presentado post pandemia, pero que cada vez van a mejor. Y representadas hoy en vivo y por internet. Continuamos con sincronización de agendas para despliegue de acciones previstas en plataforma del programa Colombia Emprende Tecnológicamente NeoEstudio Empresas y que ganen los mejores. Un feliz día. Cancillerías estudiantiles, 1.500.000 beneficiarios en Colombia, 105 municipios, 8 departamentos, 100.000 docentes formados en Colombia, 40.000 empresas creadas en la década del emprendimiento en el 10% de la nación, más de 1.000 millones en premios entregados. Cancillerías estudiantiles, generando oportunidades en y para los colombianos y desde temprana edad. Cancillerías estudiantiles, especialistas con 15 años de experiencia práctica, generando oportunidades y formando comunidades competitivas, con perfil diferenciado en todos los estratos sociales y económicos. Cancillerías estudiantiles, vanguardistas en Latinoamérica y pioneros y líderes del emprendimiento escolar en Colombia. A mí deme un aguardiente. Cancillerías Estudiantiles apoyó y apoya a Raza Pana ahora en el Factor X. Vota enviando un mensaje de texto al código 6565 con el nombre de Raza Pana. ¿Cómo dice Raza Pana? ¡Arriba! Raza Pana, segundo emprendimiento musical finalista por la región Caribe en el Factor X, apoyado por las Cancillerías Estudiantiles de Colombia, pionero y líder del emprendimiento escolar en Colombia. Recuerda, código 6565, Raza Pana. ¿Sabes cuánta falta me hace, mujer? Te llevo dentro de mi corazón. Cancillerías estudiantiles, líder del emprendimiento escolar en Colombia. Cancillerías estudiantiles.